Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Contactanos y contanos qué querés escuchar. Creo en un mundo feliz. En esta primavera 2024 somos tu radio de rock nacional. WhatsApp 2966 51 60 51. Buenos días. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Son las 10 de la mañana, 2 minutos de una mañana hermosa, de una jornada que se va a empiojar indefectiblemente. Ya nos avisaron sobre el alerta nuestros compañeros Claudio Vicari en la otra gestión. La temperatura actual es de 14 grados 2, la humedad del 51%, el viento sopla desde el noreste a 11 kilómetros por hora a esta hora, porque hay alerta naranja, incluso hasta tormenta, con altísima, total probabilidad de lluvia, incluso hay un rayito ahí en la simbología del Servicio Meteorológico Nacional. Alcanzaremos una máxima de 22 grados en horas de la tarde y sí, después de las 4 o 5 de la tarde se va a empiojar. Hoy es 1 de noviembre y antes de comenzar con los saludos pertinentes, voy a saludar a la licenciada, a Anto, que está de cumpleaños, persona que quiero, pero enormemente, y que les recomiendo que la conozcan, ¿eh? No sé si le da la agenda a ella, pero para conocer a todo el mundo del otro lado, pero verdaderamente un lujo de ser humano que ha entrado acá en la radio, en la familia, sin pedir permiso, sin tocar la puerta, y es parte de este ámbito y particularmente del mío, de mi vida, y le agradezco por estar, por quedarse también.
Brian Álvarez Un en la beso selección. enorme. Exactamente, para la licenciada que seguramente estará yéndose a trabajar. Un Brian saludo. Álvarez en la consola, ahora la saluda cuando lo presente. Brian. Bueno, buenos días nuevamente. Buenos días, Brian. Buenos días, Nica. Dice. Feliz cumpleaños, Antonella. Un saludo muy grande. Que lo pases de 10.000 en tu día hoy, ¿eh? Viste, ahí grabé el mensaje por WhatsApp para que le llegue también. El otro día la conoció Cari también. Sí. Yo no se la presenté, de repente ya estaban presentadas, así que en sociedad. Así que. Obvio, sí. Después te mando un sticker, tengo un sticker a propósito. Rodrigo Arredondo también es parte de esta mesa. ¿Cómo le va? ¿Se vino en bici? Buen día, ¿cómo andamos? Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tardaste desde tu casa hasta acá? ¿20 minutos? 20 minutos, sí. ¿Sí? Sí, no más ¿Cómo que eso. cruzás autovía? No, agarro, voy por Gali, que es una calle que está cerca del supermercado cerca, allá por la Lorenzo, Sí. al fondo. Al fondo. Lorenzo a la izquierda. Después descubrí un atajo, por el cual entro desde Lorenzo directamente a Perón. Sí. A Perón, doblo por San Martín en la rotonda, ahí vuelvo a doblar en tierra. ¿Vas por atrás de Agrupa, por esas callecitas de ahí atrás del ejército? Exactamente. ¿Salís a Perón? Creo que es México la calle. Guarriques. Ajá. México creo que es. No, México es del otro lado. Puede ser Cámpora. La primera después de San Martín. Ah, sí. Es ahí, voy bajando y después bajo todo por Chile. Hasta Maipú y Maipú doblo Brasil. Ah, claro, venís o sea, pasás la San Martín y venís de... Por del Brasil otro lado. me baja. Brasil, claro. Sí, porque voy más tranquilo ahí. Brasil, porque si venís por México para este lado, Es venís contramano. a contramano. Claro. Y si Claro, venís de contramano, te vamos a pelear. Claro. Por Brasil, por Ya lo Brasil. hablamos el otro día. Por Brasil, sí. Perfecto. Sí, aparte Sí. está tranquila esa calle. Sí, linda calle, sí. me encanta. esa Lástima calle. que tiene ahora muchos badeles, sí. pero están muy deteriorados. Pero venís tranquilísimo Sí. por ahí. Encima te digo una cosa, no hay tránsito porque los chicos no tienen clases hoy, estoy equivocado. O sí hay clases hoy. No hay clase. Hoy, sí, hoy es viernes. Sí, claro, hoy hay clases. El paro era martes, miércoles y jueves. Ah, o sea que salí más temprano, debe ser por O eso. capaz que dijeron los padres, ya está, si ya no fuiste 3 días. Claro, ¿quién quiere ir a la escuela si es viernes? Puncha la capón. Ha llegado Fernando Torno también, que se suma a la redacción de Diario Nuevo Día. El saludo para Lorena Aro en redes, el saludo para María Oviedo en el departamento de ventas. El departamento de ventas que tiene un celular que te puedes comunicar, que es el 1527 57 33, y allí indagás en toda nuestra propuesta que se adapta a tu bolsillo y a la necesidad comunicacional que tengas. También está Tony Villanueva en la redacción, a quien le mando un abrazo grande al hincha de River Plate. Y a todos ustedes que están del otro lado, obviamente a los de siempre, a Juan Tornú, a Cristian, a David, por ejemplo, al Pana, que ayer vi que estaba saludando en las transmisiones, a una señora que se llama Nelly Vega, que siempre nos saluda, nos pone buenos días y nosotros a veces nos olvidamos de saludarla, pero la tenemos en nuestro corazón. A su compañera María, ¿era? María, mi A compañera, María, le mandamos seguramente. un abrazo. A todos los que se van sumando, pueden escribirnos también al 1551-6051 y pedirnos música. Rápidamente, te vamos a contar los principales títulos de la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos nos preguntan. Ya nos confirmó su presencia aquí en Radio Nuevo Día. A Pali le mando un abrazo, que me manda ahí un Forrest Gump. No sé por qué, no entiendo por qué, pero... y se va con la selección C20 a Mendoza, justamente de nuestra ciudad, así que le mando un abrazo a él y a todos los muchachos. Y te decía, vamos a hablar de paritaria municipal, entre otras cosas, develando el misterio o no, de la consulta de muchos de nuestros oyentes después de las 10:30. Pero ahora te vamos a contar los principales títulos de la jornada, en nuestro habitual desayuno, ya media colación, de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Y puede pasar, porque me dice Vero Condorí, amigo, buen día, te olvidaste de mí.
Tenés razón, perdóname, Vero, no sé cómo Así subsanar yo este no. error. Pero te mando un saludo ahora, ya que me estás escuchando, te mando un beso enorme, como diría Mauricio también en los efectos de Brian Álvarez. Noticias de índole del ámbito local, porque había un joven que era intensamente buscado en nuestra ciudad. Estoy hablando de Jonás Miqueo, que desde el jueves, desde ayer, no era encontrado, no daban con su paradero y desde su hogar obviamente comenzaron la búsqueda, de hecho realizaron la denuncia pertinente y finalmente este joven de 31 años apareció sano y salvo, nada más que se había ausentado algunas horas de su casa. Jonás, pórtate bien. ¿Qué más tengo para contarte en el ámbito de noticias de orden local? Ayer a la noche, ¿vos sabés que te dejé, Brian? Y me encontré un choque fuerte ahí en Antonio Rivero y Perón, una esquina traicionera, porque el que viene por Antonio Rivero muchas veces tiene los autos estacionados, no ve. Ya cuando se asomó, dijo, bueno, voy a pasar. Y en este caso una camioneta, una F100 muy linda, color rojo, terminó embistiendo a un Peugeot 206 que circulaba por Avenida Juan Domingo Perón, desde Gregores hacia San Martín, o sea, en sentido hacia San Martín. Una mujer que manejaba justamente el Peugeot debió ser trasladada al hospital, por lo cual allí hubo un operativo de algunas horas que justamente tuvo interrumpido el tránsito en la zona y afortunadamente, por lo que pude averiguar, la persona se retiró luego del hospital por sus propios medios. El dolor de cabeza ahora es para arreglar el auto. Nada supera el vuelco de ayer cubierto por Karina Taberna, igual, nada lo supera por el momento. ¿Qué se olvidó de contar? Puede pasar y Pase, venga. complementar la data, no pasa nada, Esto acá lo hacemos así. Porque ayer ustedes recordarán, les contábamos en el cierre de nuestra edición que un Volkswagen Voyage volcó con sus ocupantes siendo trasladado al hospital y evidentemente el joven que manejaba este Voyage de 25 años algo había tomado. Karina Taberne, bienvenida nuevamente, en este caso Arriba al Día, ¿cómo le va? Muy bien, Me qué alegro. lindo, qué lindo. Les decía recién, les gritaba detrás del vidrio que estaba con el comandante, que bueno, nos dio el tiempo en un momento y después ya me olvidé de comentarlo en el pase, lo que pasó ayer en este vuelco, ahí frente al estuario, en la costanera, donde un vehículo viene sin control a las 11 de la mañana, embiste a una camioneta que estaba estacionada en la puerta de la casa del propietario de esa camioneta, con dos ruedas apoyadas en la vereda, ¿no? Y las otras dos ruedas sobre el pavimento. Decí que la tocó, fue una partecita mínima del lateral, y después esa camioneta se corrió unos metros y fue a chocar a otro vehículo que estaba estacionado de la misma manera en la casa de al lado, en la otra casa, ¿no? Podría haber sido una tragedia. Ayer a esa hora de la mañana teníamos casi, no sé, 20 grados casi de temperatura, sol pleno. No había chicos, niños, ¿por qué? O jóvenes, porque fue a las 11 de la mañana, Sí. o se estaban preparando para ir al colegio o ya estaban en el colegio. Pero sí, había gente de otras edades, jubilados ni hablar, ¿no? Claro, claro. Pero Era un está- sábado. Caminar y demás. Si era un sábado, Claro, pero ayer, con las condiciones del tiempo que no abundan, había mucha gente haciendo ejercicio, gente en bicicleta, gente paseando a las mascotas, que es el horario que tienen y que aprovecharon, gente que salió, cosas que no hacen nunca, bueno, aprovechar el
tiempo hermoso. No pasó algo más grave de casualidad. Y también esas 3 personas, que si bien eran jóvenes, no eran unos niños, las 3 personas que iban a bordo del vehículo, cuando terminé de hacer el vivo, me empezaron a llegar mensajes de gente que vive ahí. Más allá del entrevistado que sacaste ayer. Sí, más allá de Raúl, que se acercó, pero él se acercó de manera espontánea. Bueno, vecino de toda la vida, de acá de Gallegos, uno lo conoce a él, a la mujer y demás. Se acercó, pero él solo, preso de la indignación, a decir lo que dijo. Pero lo que me contaban, y esto es lo que quería compartir con ustedes, esto se dio a las 11 de la mañana. Y una de las personas que se comunicó conmigo ayer es vecina de este barrio y me decía, yo fui una de las personas que ayudé al conductor a salir del vehículo. Y me decía, el olor a alcohol que no solamente tenía el conductor del vehículo, sino una mujer que lo acompañaba, una chica y otro hombre en la parte de atrás. Todos en la misma situación. Dice que era por demás evidente el grado de alcohol que tenían. Y además me decía que la persona que estaba, el hombre que estaba en la parte de atrás, estaba como dormido. No sabían si estaba inconsciente del golpe, estaba inconsciente por todo lo que tenía alcohol en sangre, o vaya a saber qué. En alcohol. Claro. Y que cuando salen, se produce el vuelco y demás, es como que el conductor se queda parado como observando la escena. Tratando de saber si estaba al revés el mundo o el auto. Exactamente. Estaba en Narnia directamente, hasta que llegó, le cayó la ficha, llegó a la vida real. Y el otro, el amigo, dice que junto con la mujer, agrediendo a la policía que nos está coartando tal cosa, totalmente desubicados, estaban en un cumple, obviamente. Pero además de eso, en el vivo, chicos, yo les mostraba que se veía el pico y estaba la tapa de una botella. Sí. De una botella, era la tapa de color naranja. Parecía que era una bebida tipo un Smirnoff, una botella de ese estilo, ¿no? Estaba rota, ¿no? Se veía claramente en el vivo, lo mostré en varias oportunidades. Venían con el bar adentro. No, fue tal el detalle que me contaron ayer los vecinos, que me dicen, esa botella que vos mostraste en el vivo, me dice, esa botella, cuando se produce el vuelco, sale despedida, pero no sale rota. ¿Sabés cómo se rompe esa botella? Cuando el acompañante, el que iba atrás, el otro hombre, se enoja, increpa a la policía, se molesta por toda la situación. Bueno, le pega una patada a la botella y ahí él la rompe. La botella no se rompe por el golpe. Hasta ese grado de detalle nos contaban ayer los vecinos. Cari, sacarnos una duda. Se había mencionado respecto de este siniestro que aparentemente habría 2 autos involucrados, habría una camioneta igual involucrada. De eso no hay nada, ¿no? No me mencionaron nada, incluso alguno de los vecinos, se filtró o alguno de los vecinos facilitó y lo veíamos en Nuevo Día también. La cámara, una imagen de cámaras de seguridad que tuvo. Algunos otros vecinos también tienen cámaras de seguridad, pero ¿qué pasa? No las quieren entregar porque dicen, no, se van a dar cuenta por la ubicación, por la perspectiva de qué casa viene y tienen miedo que haya alguna represalia. Encima eso. Sí. A mí me pasó una vez que robaron en la zona donde yo vivo y me vinieron a pedir las cámaras y yo las vi igualmente. Me la secuestraron directamente, entraron y llévensela, no ningún problema. Pero también el temor es lógico, ¿no? O sea, después que vuelvan a por vos, ¿no? Básicamente. Totalmente. A mí lo que me sorprendió de todo lo que contás es un video donde se lo ve al conductor al borde del vehículo, el vehículo ya ha dado vuelta. Sí, dado vuelta. Y diciendo, ¿para qué me fui de gira anoche? ¿Para qué tomé? No. O sea, estaba completamente ido. Sí.
completamente ido. Eso es lo que cuentan los vecinos, que fueron los mismos que los fueron a ayudar, a auxiliar, fueron a ver qué pasa, fueron los que llamaron a la policía, a la ambulancia. Y lo que vos decías, Nica, del vehículo, fue una frase que nos dijo el vecino, Raúl, que nos dio su testimonio. Sí. Él dijo, pero fue como una especulación. ¿Dónde debe estar el otro vehículo que probablemente él pensó que podrían haber venido picando? No, acá se le ha ido, lógicamente, por todo lo que había tomado, se le fue un costado, un pestañeo y pestañeó, exactamente. Se la dio al paragolpe, eso es lo que la sensación estima. que te da, ¿no? Que es, o pestañeó, se entredurmió o se distrajo con algo. Es más, dicen que había bebidas alcohólicas puestas como en bidones. Eso también me contaban los vecinos, no eran solamente botellas, por eso me llamaba la atención tanto olor a alcohol. Claro. Una sed, pero eso es la auténtica sed peligrosa. Y para seguir hasta las 11 de la mañana, porque no creo que hayas comenzado temprano. Qué gana, hermano, a mí me da sueño a las 2, 3 ya. Bueno, pero podría haber pasado cualquier cosa. Sí, podría haber sido mucho peor. Por eso ameritan medidas. El móvil siniestrado, el auto, la camioneta siniestrada es también de un comerciante, ¿no? Un conocido comerciante, me mencionaban ayer. Dedicado al rubro de... ahí en la avenida San Martín, dedicado al rubro de venta de heladeras, artículos para la instalación de comercios. No lo sé. Bueno, también corredor. Es una... la primera fue el vehículo que protagoniza todo, era un Volkswagen Voyage. Y después a la primera que impacta era una Explorer, una Ford Explorer de las viejas. Sí. Que siempre está estacionada ahí en la casa del vecino, si uno pasa la ve siempre. ¿Cómo vendrían para mover? Porque un vehículo pesado, la Ford Explorer. Sí. Y más de esas antiguas, son muy pesadas. Exactamente, que está linda, es una linda camioneta. Encima el color muy particular, tipo un verde petróleo con vidrios polarizados. Y la otra creo que era una Saveiro, era una Volkswagen gris que estaba unos metros más adelante. Pero bueno, ahí lo que dicen los vecinos entienden que hay como una especie de zona liberada. Por lo que comentaba, están muy preocupados por lo que pasa y también muy enojados. Gracias, chicos. No, por favor. Buenas jornadas. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Sigue el conflicto en Caleta. Toda la semana se habló de un posible acuerdo en la paritaria salarial de los municipales de Caleta Olivia. De hecho, hubo una tregua en la que se conoció que el intendente Pablo Carrizo había estado de viaje, que había viajado a Gallegos, que viajó para conseguir los fondos para poder mejorar esa oferta que había hecho de manera unilateral, pero no tuvo suerte, según dicen. No tuvo suerte con el Ejecutivo Provincial y volvió a Caleta con las manos vacías, por lo cual se decidió de manera, generó un enorme descontento, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que ofreció finalmente, con qué volvió en las manos Carrizo para los intendentes después de tanto conflicto? Ofreció un 10% para octubre y un 10% para diciembre y propuso adelantar el 10% de diciembre. O sea que su oferta es adelantar lo que se había propuesto. Y recién la escuchaba a Karina Taberne, que decía que habían hablado con Reyes, con un funcionario, con un trabajador municipal, que decía que todo esto en definitiva fue un circo. Hay un enojo enorme en Caleta Olivia y hay una enorme desconfianza de los municipales. Pero ¿sabes por qué desconfían? Sí. Porque uno de los representantes de la comitiva que viajó desde Caleta hasta Río Gallegos es un ex funcionario de este gobierno que fue despedido hace muy poco. Estamos hablando del ex secretario Carlos Marcel, que es un periodista devenido en negociador paritario, que después de una gestión muy cuestionada,
al frente de la Secretaría de Medios, se instaló en la localidad de la zona norte, y que hoy evidentemente ya forma parte del gobierno de Carrizo. Los trabajadores dicen, qué raro, ¿qué hace esta persona? No lo conocíamos, llegó hace poco y ya están negociando, te lo mandan para negociar nuestro salario. Bueno, en definitiva, sigue la toma en el Consejo Deliberante, sigue la toma del municipio por parte de los trabajadores, no hay diálogo, piden que se abra el diálogo y el conflicto sigue en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Hoy se cumplen 9 días sin Nayeli. Ayer habló la mamá de la adolescente de 15 años con una radio de Las Heras. Dijo cosas verdaderamente impactantes. Arsenia Servín dio detalles fuertes de cómo se inició la historia de Nayeli. Todo lo que le voy a contar ahora está basado en el testimonio que la mamá de Nayeli dijo ayer en FM de Las Heras. Lo aclaro porque verdaderamente es impactante, en serio, y hay que citar la fuente, hay que ir directamente a la fuente en estos casos. Arsenia y el padrastro de Nayeli estaban casados hace 7 años y tienen 3 hijos menores. En febrero de este año, Nayeli volvió a vivir con su mamá, a quien no veía desde los 2 años. Hasta este año, la adolescente vivía con su abuela en Paraguay, pero la mujer se enfermó y fue entonces que decidieron que Nayeli tenía que volver con su mamá, porque su abuela no podía ya tenerla en Paraguay, así que viajó a Santa Cruz. Esto fue en febrero. Un mes antes de la desaparición, Arsenia encontró a su hija con su marido en una situación comprometedora. Y dijo textualmente, los descubrí que andaban juntos. Les pregunté qué estaba pasando, pero ellos siempre me lo negaban. Así que no me quedó otra que acudir a la justicia. Y ahí viene la parte de la historia que conocemos, esta famosa denuncia que se hizo previamente. Lo que se iba a hacer con una cámara Gesell, ¿no? La cámara Gesell, las respuestas que iba a tener que dar a Paz a la justicia, era por este hecho puntual y por esto que la madre está denunciando ahora en la radio. Un mes después de esto, un mes después de que la madre encuentre al padrastro con su hija en una situación comprometedora, escaparon. Y según Arsenia, planearon todo. Antes del hecho, su marido vendió una camioneta y compró la EcoSport, a la que se ve subir a la menor después en las cámaras. También sacó mucha plata en efectivo. La menor había sacado toda la documentación que tenía a su nombre y el 23 de octubre, que fue el día que se fueron la semana pasada, actuaron normal. Concluyendo, la madre cerró y dijo, es joven, no sabe lo que hace. Obviamente, ¿no? Sin importar el trasfondo de la historia, estamos hablando de una menor de 15 años, de un mayor de 32, con o sin consentimiento. Esto es corrupción de menores y con posibles hechos de abuso sexual, así que acá no hay nada que aclarar ni que explicar. Y la última noticia, esta sí que es la última de la última, hay controles en los puestos de seguridad de entrada y salida de Santa Cruz, y lo último es que ayer hubo un operativo en el que participó el mismísimo ministro de Seguridad con el intendente de Truncado. Entraron a un local que correspondía a Pasa y encontraron ropa masculina y restos biológicos de interés para la causa. También clausuraron un local en Caleta que estaba a su nombre por no contar habilitación comercial. Escuchó, ¿no? Lo que le dije. Sí. Restos biológicos adentro de un local de este hombre que continúa prófugo. Sigue la alerta, continúa en todo el país, con especial atención en Salta, Interpol, Policía de Santa Cruz, Salta, todos esperando en este 9º día de la búsqueda de Nayeli. Sí. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Y como ya dijimos, lo charlamos en el pase, y lo volvió a tomar Julián, subieron nuevamente los combustibles en la Argentina. Se esperaba una suba del 4% desde este viernes, pero va a ser algo menor. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la nafta super, es utilizada por la mayoría de los autos, subió en nuestro país, este porcentaje te mete miedo, un 166,5%. 166,5%
que el presidente es Milei. Subirán menos de lo esperado a partir de la medianoche de este viernes. El ajuste va a ser del 2,75 en todo el país, cuando se esperaba una suba del 4%, pero igual subió, ¿no? No hay tutía. El ajuste, la primera en aplicarlo va a ser la de bandera, la petrolera de bandera YPF, ¿no? Y se espera que sea imitado por las competidoras en todo el país, como son Shell, Action, Puma, Refinor, con refinerías, ¿no? Dapsa y Gulf. Bueno, en la Patagonia el ajuste de combustible estará por encima de esa cifra para achicar la brecha con el resto del país, que es de un 20%, considerando los costos logísticos de traslado desde la refinería hasta los consumidores. La dicotomía que tiene el país: la Patagonia produce petróleo, se lo refina en un par de ciudades donde el petróleo nunca existió, y se lo traslada en barco o se lo traslada en camión hasta las distintas estaciones de servicio en cada punto de la Patagonia. Otra de color o de economía, para aquellos que tienen la posibilidad, será esto, ¿no? Las automotrices en nuestro país están en alerta por un proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei, que permitiría o busca permitir la importación de autos a los particulares. Las terminales señalan que habrá dificultades de homologación, como así para cumplir con los requisitos de la Ley de Tránsito y de Defensa al Consumidor. Estos Sarasa esos Sarasa de las terminales. El riesgo de los bolseros y la fantasía peligrosa de traer un Tesla como si fuera un teléfono. Traer un Tesla es un auto electrónico. En Argentina no está desarrollado ¿dónde lo vas a cargar? Claro, lo vas a enchufar en tu casa. Un poco mentirosa la nota. Bueno, el gobierno nacional de Milei trabaja en estas horas la desregulación que encendió las luces en el sector automotor que, macho, bajen los gravámenes de los autos. Pagamos los autos más caros del mundo en la Argentina, y si no era por una ley que sacaron durante el gobierno de Cristina, los autos base en la Argentina seguían saliendo sin aire acondicionado y sin la obligación de tener como medida de seguridad los 2 airbags delanteros, ¿no? Y esto es culpa de la especulación pura de las automotrices o terminales automotrices instaladas en el país. Después se quejan, ¿no? Bueno, y se quejan ahora por esta desregulación del mercado, que permitirá a un Julián, a un Rodrigo, a un Brian, a quien les habla, se tener la posibilidad de cash, convertirte en importador y traer tu propio auto, tu Audi, tu Porsche. Soñar no cuesta nada, pero bueno, esto, ¿saben de qué ha sido la idea de esto? Del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. No sé qué opinará Macri de esto, porque Macri estaba en la FIFA hasta hace un tiempo. A ver. La FIFA respaldó la reelección de Claudio Tapia frente a la conducción de la AFA. Vamos, Chiqui, te seco la nuca si necesitas, estoy para vos. Gianni Infantino lo felicitó a Chiqui Tapia por su gestión y lo dio como ejemplo. Tomá, pa' vos, León. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a su par de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, por su reelección y lo respaldó ante las críticas al tomarlo como un ejemplo para otras federaciones. Yo no sé si será malo o será bueno cuando te felicita Gianni Infantino, ¿viste? El tiempo dirá, ¿no? Viste que hay algunos que te felicitan y después al tiempo te clavan la daga. Es buenísimo, no se preocupe. Bueno, entonces felicitaciones al Chiqui. Gracias, Chiqui.
La Cámara también Federal Nacional de Apelaciones de lo Civil concedió la apelación a la Asociación del Fútbol Argentino y validó los puntos expuestos en la asamblea del pasado 17 de octubre en el predio de la AFA, en la cual se dio, entre otras cosas, la anulación de los descensos para la actual temporada de la Liga Profesional de Fútbol y la reelección del señor Claudio Chiquitapia para el mandato 2024-2025. Son pocos equipos para el torneo de primera, a mi consideración. Chiqui, meté 10, 15, 20, 50 más. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ¿Qué sucedía un 1 de noviembre como hoy? Rapidito te cuento porque venimos atrasados en el horario. Nacía Mariquita Sánchez de Thompson, patriota, partidaria de la causa de la independencia del Virreinato del Río de la Plata de la corona española. Y de hecho en su casa se entonaron por primera vez las estrofas del himno nacional argentino. Nacía un día como hoy en 1786. También nacía el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero argentino egresado justamente en la Universidad de Buenos Aires. Y en la Facultad de Ingeniería, obviamente, y fue el presidente y cofundador de la Sociedad Científica Argentina. Nacía Homero Mansi en 1907 en Añatuya, Santiago del Estero, autor de tangos como Sur, Malena y Milonga Sentimental. También se fundaba el Club Huracán de Parque de los Patricios, que se llamaba en un principio Verde Esperanza y Nunca Muere, y que fue refundado un día como hoy, con el acta notarial que en realidad tenía antecedente el 25 de mayo de 1903 y que tuvo justamente su fecha de refundación un día como hoy, claro, creando de manera oficial el Globo, que hoy juega a las 8 menos cuarto. Menos mal que le cambiaron de nombre. Verde, sí. Esperanza y Nunca Muere. No, era larguísimo. Y la camiseta era verde. Exactamente. Y se inspiraron obviamente en Jorge Newbery, que justamente era aeronauta, aviador, y lo rebautizaron. Nació el Coco Basile también un día como hoy, en 1943, en Bahía Blanca. También en 1961, Gabriel Rolón, psicólogo y escritor, influencer, podríamos decir, también por sus videos sobre todo en Perro de la Calle, ¿no? Que es un programa de radio de Urbana Play, donde deja siempre muchos conceptos que sobre todo tienen que ver con cuestiones, en muchos casos, de lo emocional. Nacía Anthony Kiedis en 1962 en Grand Rapids, Michigan, el líder y voz de los Red Hot Chili Peppers. También fallecía Pablo Cedrón un día como hoy, que fue guionista y actor en películas como La Raulito y El Juguete Rabioso. Y en 2017 el Kun Agüero se convertía en el máximo goleador histórico del Manchester City al anotar su gol número 178 en el equipo inglés en una victoria justamente de los ciudadanos ante el Napoli italiano. Bueno, esto es lo que sucedió un 1 de noviembre como hoy. Rápido, a la primera pausa. Esperamos a Pedro Mancilla en los estudios de Radio Nuevo Día, con quien vamos a estar charlando a propósito de el comunicado que emite SOEM Río Gallegos acompañando a DOSAC en solidaridad, pero también obviamente algo que es una consulta recurrente, sobre todo de los municipales de nuestra ciudad, respecto de, obviamente, las paritarias. A los Red Hot, esto es Can't Stop. ¡Queremos a los Chili Peppers! Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. This punk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bad, I wonder what the wave meant. White heat is screaming in the jungle. Complete the motion if you stay.
tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used to sticks to make it in the nature. I'll fit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. Mob tops are happy when they feed you. J butterflies in the treetop. Birds that blow the meaning in the bebop. The world I love, the tears I drop. To be part of the wave can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop. To be part of the wave can't stop. Come and tell me when it's time to. Wait a minute, I'm passing out, win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. How about you? 10 more reasons why I need somebody new, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. Right on cue. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even 3 of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Una buena inversión es apostar a lo propio. Llega más lejos con la radio de la primavera 2024. ¿Qué necesito? Somos la radio del rock. La que todos escuchan. La que más se vende. WhatsApp 2966 51 60 51. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castellón.
Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mirá todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915. 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros.
¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Contactanos y contanos qué querés escuchar. Es un infierno. Creo en un mundo feliz. En esta primavera 2024 somos tu radio de rock nacional. WhatsApp 2966 51 60 51. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Para pedidos, sugerencias y saludos, mándanos un mensaje al número que ya conocés. WhatsApp 2966 51 60 51. Esta primavera 2024 te ponemos rock nacional a pleno. Hola, ¿cómo estás? Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión, la música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape, tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. Tu primavera 24, tu radio. Ser la leña del hogar, ser Clark Kent y Superman y ver a Dios en el altar. Tu música, tu rock nacional. Está bien encendidos a flor de
con las bandas y solistas que te gustan. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Si no te bancás la inflación y los bajos salarios, tenemos un programa para vos. ¿Pensás que luchar vale la pena? También tenemos un programa para vos. Patagonia Obrera, todos los sábados de 11 a 13 por Radio Nuevo Día, 100.9. Y también nos podés seguir por streaming y a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Ya se puede oír, obreros al poder, y esa es la consigna que salimos a defender. Subí el volumen y déjate llevar por el mejor rock nacional. Así se activa el modo Prima Rock 2024. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. ¿Te gusta, no? Sugerencia o pedido, escribinos ya. Todas esas palabras. Saca ese melómano dentro tuyo. Esta primavera 2024, el rock suena muy bien. WhatsApp 2966 51 60 51. Continuamos en Arriba al Día, son las 11 de la mañana, un minuto. Disculpas por la prolongada pausa, no ha sido a propósito para nada. Estamos gestionando algunas cuestioncillas de lo que se viene para Radio Nuevo Día. En un ratito vamos a estar hablando con David Catriguala, si todo sale bien, porque inicia nuevamente, una vez más, su campaña Espíritu Navideño, que año a año busca dar una mano, sobre todo en estas épocas que se aproximan las fiestas navideñas, sobre todo a los que no tienen la posibilidad de pasar o de tener al menos una noche buena como corresponde, ¿no? Con un pan dulce, con algo para compartir, con algo para poner sobre la mesa. Esta campaña que ya tiene, si no me equivoco, 11 años, y que David desarrolla desde su, de alguna manera, rol de influencer también, porque tiene obviamente su página, David Santa Cruz Nuestro Lugar, que en otra época fue Mensajes Río Gallegos,
10 años, perdón, no 11, en la que justamente año a año va superando las expectativas, a pesar de los avatares de la economía, ¿no? Que complejizan todavía mucho más esta tarea que desarrolla de manera desinteresada, utilizando de buena manera su influencia. Ahora sí, me dice que está, para que lo llamemos. Utilizando, digo, ese alcance que tienen las redes sociales para fines positivos, reflexionando también sobre nuestra ciudad, sobre lo que nos hace como riogalleguenses, instando siempre a, digamos, pensar, incluso comunicando, porque Santa Cruz, nuestro lugar, también ahora tiene su dominio y su dominio en internet, digo, su página en internet, y allí también reflexionan sobre cuestiones que tienen que ver con la fecha, con efemérides, con nuestra ciudad, con distintos acontecimientos que suceden y que nos hacen también, buscando siempre, tratando de hacer un aporte positivo a nuestra ciudad, y en este caso vuelve con su campaña Espíritu Navideño para tratar de dar una mano. David, buenos días, muchas gracias. Voy a destacar que nos atendés en medio de quehaceres muy importantes y que te moviste allí del lugar donde estás para poder charlar con nosotros, así que vale doble la comunicación. En principio, buenos días, te saludamos Héctor, Rodrigo y Julián, desde aquí, desde Radio Nuevo Día, y muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, chicos. Bueno, buenos días para ustedes, para toda la audiencia, para quienes estén del otro lado. No, al contrario, el agradecimiento es mío y bueno, por siempre estar ahí pendientes de acompañarlo, sobre todo con la difusión que es muy importante y más en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Sí, imagino que todo lo que viene sucediendo en materia económica te hace dimensionar todavía, digo, en términos económicos, pensando en una canasta, en una caja navideña, montos que serán siderales, incluso seguramente estemos hablando de varios millones de pesos que conlleve esto, ¿no? Sí, mira, sin lugar a dudas, así como lo decía Juli, la verdad que nosotros justamente, ¿no? Este es el 10º año, son 10 años consecutivos de esta campaña Espíritu Navideño, así que estamos también frente a un momento importante y cuando por ahí uno año tras año piensa, bueno, este es el peor año, lamentablemente no hay que pensar eso porque siempre viene uno peor, ¿no? De hecho, yo creo que a nivel el que estamos hoy por hoy, a nivel social y económico, yo la verdad que la vulnerabilidad no la he visto. Y de hecho, si uno también objetivamente ve los números, ¿no? Hablar de una canasta básica total para una familia tipo de 4 personas de 964.000 pesos, ver a Río Gallegos con el 54% de la población bajo la línea de pobreza, que son 70.000 personas, ¿no? Por ahí uno lo ve en números, pero en realidad son 70.000 vecinos y vecinas que no llegan a... Bueno, no llegan a fin de mes, ¿no? Y esto también nos marca la gravedad de la situación, ¿no? Y frente a esto también, lo que también decías en cuanto a los precios. El año pasado, cada canasta salió, haciendo cálculos rápidos, ¿no? De hecho, lo estuve chequeando antes de hablar con ustedes, 2.400 y pico de pesos era cada canasta. Y hoy con eso seguramente no compramos ni un budín, entonces es muy complicado el panorama, pero bueno, eso no quita tampoco la esperanza y las ganas de que la gente siga ayudando. Yo creo que en esto también, mientras peor es el momento, la gente más colabora, así que bueno, obviamente empezando con tiempo también anticipación y esperando que nuevamente los vecinos se sumen, confíen y bueno, sigan acompañando. Bueno, David, buen día, Héctor te saluda y consultarte, David, este año ¿hay alguna premisa, hay algún número a alcanzar en cuanto a la ayuda con esta ayuda navideña? Y con uno estamos, la verdad es que, mira, yo nunca pienso en números en cuanto a la cantidad por ahí de plata que se pueda juntar o en cuanto a la cantidad de canastas. La realidad es que con que se llegue a una familia ya estamos haciendo la diferencia, porque en definitiva también
yo siempre digo lo mismo, detrás de esta campaña no hay ningún espacio político, no hay un espacio social ni nada, digamos, está la gente, y esto yo siempre lo valoro, digamos, a la gente, le ayuda a la gente, y en ese sentido, con que una familia colabore con otro, ya uno se da por hecho, ¿no? Después, bueno, como siempre, ¿no? Las expectativas son las mejores, pero también entendiendo de que quizás familias que años anteriores pudiesen haber, digamos, que años anteriores ayudaron, quizás hoy tampoco estén llegando a fin de mes, o tengan que estar sacando un crédito para pagar una tarjeta, o un adelanto de sueldo, o lo que sea, para pagar la luz, para pagar el gas, y bueno, eso también nos complejiza la situación, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, con que ayudemos a una familia, ya alcanza. ¿Has visto el cuadro de situación lógico que vos mencionabas de la cantidad de gente en el límite de la pobreza? Me imagino que el replantearse salir con la campaña es un doble desafío, ¿no? Porque por un lado tenés que la ayuda, y por el otro lado decir cómo hago para llegar, cómo hago para poder dar una esperanza a quien vaya a recibir esto en una fecha tan especial como la Navidad. No, es que seguro, mirá, yo en esto también, digamos, cuando por ahí en el 2020, fines del 2020, cuando también estaba la pandemia, que uno pensaba también, ¿no? Que quizás las familias que no tienen un empleo formal o que trabajaban en situaciones, digamos, de changa y demás, uno pensaba que en ese momento era el peor momento. De hecho, en ese año repartimos pollos y papas, bolsas de cebolla, huevos y demás, como para que las familias pudiesen cocinarse. Pero, digamos, es mucho más complejo en el sentido de la logística, ¿no? Uno, si bien siempre hay gente que colabora, yo prefiero estar, digamos, atento y estar en el lugar, digamos, tratar de lo que uno puede hacer, hacerlo por cuenta propia. Entonces, hoy, obviamente, también es nuevamente con las canastas. Y sí, lo que decías, digamos, esta situación uno la ve en absolutamente todos lados. No solamente tiene que ir por ahí a lugares alejados del centro como para decir, bueno, no, sí, hay que ir, no sé, al Bicentenario 2 para ver si hay pobreza y demás. Esto uno lo ve incluso a cuadras del centro. Sí. Y esta situación me parece que también nos debe llamar un poco también a la reflexión a todos. No digo en cuanto a la gente, ¿no? Sino para ahí quien tenga la posibilidad de ayudar, que ayude, y quienes tengan la posibilidad de crear mejores condiciones de vida para los vecinos y las vecinas, sobre todo los sectores más vulnerables, tomen esa decisión de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces se votan tantas cosas a nivel nacional que nos perjudican, y digamos, eso en realidad es como que no pasa nada, y no, sí, está pasando, y está pasando un montón de cosas. Está pasando de que en Río Gallegos hay 70.000 personas pobres, ¿no? Entonces me parece que eso también hay que hacer una reflexión. Sos un hijo autóctono de esta tierra, imagino que, digo, no por establecer una diferenciación con alguien que no lo sea, sino porque el devenir histórico de este tiempo lo has visto, y desde tu rol de persona de influencia, influencer es como que para mí le quita seriedad, o pareciera menos comprometido, o pareciera más marketinero. Pero sos una persona que de alguna manera, mediante las redes sociales sobre todo, tiene una llegada muy fuerte, que esto es lo que destacaba yo, que no solamente, digo, compartís memes y te reís de algunas cosas, o el viejo símbolo de tu página que era un viento huracanado, sino que también llamás a la reflexión en determinadas instancias o ante determinadas situaciones, y pareciera, digo, que esta campaña es tuya, pero también es el reflejo de que a la gente le ayuda a la gente, ¿no? En este tipo de circunstancias, porque vos sos el articulador y usás, en tal caso, tu llegada para poder justamente hacer que la solidaridad se canalice, ¿no? No, seguro, Juli, seguro en eso. Bueno, gracias por las palabras, ¿no? La verdad que es lindo escucharlo, sobre todo, bueno, de gente referente como lo son ustedes. Pero sí, mirá, bueno, vos de hecho lo ves, también sos una persona comprometida socialmente desde tu espacio, digamos, desde tu lugar también con la Herranda Poderosa y demás. Y ustedes saben, digamos, que por ahí es mucho más sencillo, digamos, o mucho más llevadero cuando está el acompañamiento de la gente, y en ese sentido también el acompañar a las instituciones, digamos, las organizaciones, como siempre digo, ¿no? Año tras año por ahí digo, bueno, esto es como medio cassette repetido, pero la realidad es para quien no lo sepa. No es que llego yo con una camioneta, la abro con un camión y a un barrio y digo, bueno, a ver, acá tengo
víveres o tengo canastas navideñas, no funciona de esa manera. De hecho, voy con mi auto, con algún amigo y demás, y siempre trabajando con asociaciones, tanto en Madres a la Lucha, bueno, con Manitos Verdes, con esos primeros de Mónica López, en el Bicentenario 1 también, con Manos de Ayuda de Cecilia Romero, bueno, con Graciela Suárez también, hace años, digamos, y siempre tratando de colaborar de esa manera, con Rayito de Luz también, siempre tratando de apoyar a la gente que hace, a la gente que pone el lomo, a la gente que también aparece, a la gente que la vive, en su lugar. Me parece que es el mensaje y eso lo que uno trata de hacer. Es la diferencia entre solidaridad y beneficencia, ¿no? Porque hay mucha gente que, incluso funcionarios, ¿no? Y no quiero recaer en ningún ente en particular, pero hay muchos funcionarios que es como que se sacan las fotos, se muestran generando actos de este tipo, cuando en algunos casos, por ejemplo en la ANSES, históricamente, es tu rol, no es que te tenemos que aplaudir porque estás haciendo lo que para lo que se te designó. Pero ahí muchas veces se desnudan, ¿no? Ese tipo de, no sé si miseria, ¿no? Pero la vanidad, ¿no? Que encima en las redes sociales juega mucho hoy, que vos afortunadamente lo podés sortear a ese aspecto. Es que yo creo que en ese sentido hay muchas cuestiones que por ahí, digamos, no se toman en cuenta, o no sé, a ver, es muy fácil, digamos, en el papel de funcionario sacarte la foto entregando cosas que el mismo Estado te da o que forman parte de tu trabajo. Eso lo hace cualquiera, y sobre todo, bueno, el año que viene seguramente en tipo de campaña para el Día del Niño y demás van a haber actividades por todos lados, y seguramente también para Navidad, sobre todo cuando se acercan las elecciones, ¿no? Pero más allá de eso, me parece a mí que cada uno también conoce quién es quién, y también por eso se colabora de la forma en que se colabora. Y esto lo digo más allá de mí, también hay un montón de personas en Río Gallegos, y seguramente deben haber también en otros lugares de la provincia, no sé, como Horacio B, que bueno, como decía Graciela Suárez también, y tantas otras personas que también se van sumando y desde su espacio hacen la diferencia. Me parece que eso es lo más importante, porque también habla no solamente de la necesidad, digamos, que está ahí, que es latente, que es que lamentablemente está en crecimiento, sino también de la solidaridad, de comprometerse y, bueno, del compromiso social, básicamente. David, ¿de qué manera podemos colaborar con vos en esta campaña? Y te pregunto también, ligado a esto, si estás empezando más temprano que en otras ocasiones debido al desafío que representa esto, o siempre es la misma fecha. Sí, mira, hace los últimos años en realidad sí estamos empezando más o menos como esta fecha, por ahí, digamos, cuando recién, mira, para que tengas por ahí una idea, ¿no? La primera vez fue hace 10 años, ¿no? Igual estamos hablando, en 2014 entregamos 20 canastas. Eran 20 canastas que lo que hicimos fue, en realidad, bueno, un pan dulce, un budín, un esto, un el otro, y después, bueno, ir juntando lo que se podía. Y el año pasado fueron 275, si no me equivoco, canastas completas, ¿no? Que esto también hay que decirlo, no es que se entrega una bolsita, sino que es una caja completa con todas las cosas. Y bueno, y también de la misma manera, por ahí quien tenga alguna canasta que quizá le da un gremio, algún club o lo que sea, y ya tiene otra y quiere donarla, bienvenido sea. Si tiene un pan dulce, bienvenido sea. Si tiene una garrapiñada, bienvenido sea. Todo lo que esté en la posibilidad de la persona de donar y de acompañar a otra familia, esa es la idea. Y si no, también por ahí quienes están, de hecho, hay gente de otras localidades que colabora, o gente de otras provincias también, lo pueden hacer a través de transferencia de Mercado Pago, que siempre también paso mi alias, siempre después también muestro el ticket de lo que se compró, de cuándo se va comprando y demás, ¿no? Que eso también le otorga la transparencia que hace que yo creo que la gente también se sume y bueno, y sepa que esto sabe de dónde viene y sabe a dónde va, ¿no? David, ¿qué tal? Buen día. Rodrigo te habla, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, Rodrigo. Yo te conozco, alguna vez me has ayudado, además también. Te he conocido a través de la ayuda. Así que te lo agradezco mucho. Vos sabés que te quería preguntar, porque todos sabemos que está todo mal hoy. Todos lo sabemos. Todos sabemos que no se llega a fin de mes, que está difícil, que hay desesperanza, que hay preocupación. Todos lo conocemos, pero vos que tenés el tacto diario, que vos caminás por las calles de Gallegos, ¿qué te dice la gente hoy? Como para tener el termómetro exacto, ¿qué es lo que hoy te está diciendo las personas? A mí, a ver, una pregunta más que difícil, ¿no? Me mataste con la pregunta por ahí. A ver, viste que siempre se dice, no, me dice la gente tal cosa. Yo no sé si por ahí, digamos, la gente te dice, no, mira, tal cosa o tal otra. Yo creo que sí, que es como decías en esto del diagnóstico que todos hacemos de la dificultad que se ve, de la desesperanza de crecimiento, de que por ahí mucha expectativa que estaba puesta quizá
la posibilidad de vivir mejor y hoy no se está reflejando. Y esto va más allá, digamos, de un gobierno en particular o de una cuestión salarial, ¿no? Me parece que tiene que ver también con las condiciones en que los mismos gobiernos, los mismos estados generan para que uno pueda vivir mejor o no, digamos, porque en definitiva también tiene que ver con eso, tiene que ver con la política que se establece desde las políticas públicas, no de la política partidaria, para ver si te alcanza más o te alcanza menos el mango, si llegás a comer, no sé, un asado más, o si tenés que pagar la boleta de la luz o tenés que pagar la boleta del gas y capaz que endeudándote con un adelanto de sueldo. Me parece que en eso está muy complicado y los números la verdad que así lo demuestran, por más que hoy nos quieran vender de que baja la inflación, la realidad es que, digamos, todos hemos reducido sumamente lo que son nuestros gastos, digamos, tratar quizás bajando incluso más no sé, las cosas que quizás en otro momento nos dábamos como gustos, hoy seguramente ya nos estamos privando, pero bueno, eso también nos marca lo que viene pasando. David, contás con nosotros para la difusión permanente de esta campaña y vamos a estar volviendo a charlar contigo. Esperemos que la próxima podamos contar contigo aquí, pero bueno, hay que decirle a la gente que estás en un menester gremial, si no me equivoco, y a pesar de ello te tomaste el tiempo para darnos un ratito a nosotros y te lo agradecemos y volvemos a destacar tu labor. No, al contrario, gracias a ustedes, chicos, por siempre estar pendientes, siempre estar acompañando, es muy importante. Aparte tiene uno de los medios más importantes, no lo quiero decir ahora por estar hablando con ustedes, sino que siempre lo destaco, así que bueno, muchas gracias de verdad. Que tengas un buen día, muchas gracias, buen fin de. Gracias, igualmente con ustedes, chicos, abrazo, chau, chau. David Catriguala, un nombre que es de los factores positivos que tiene nuestra ciudad de Río Gallegos. Síganlo en sus redes sociales, David Santa Cruz, nuestro lugar, es su página en Facebook y en Instagram también, si no me equivoco. Allí no solamente comparte reflexiones sobre nuestra ciudad, notas positivas, también cuando hay ofertas laborales, tiene un resumen quincenal casi de las ofertas que hay en la ciudad. Y verdaderamente vale la pena poder acompañar, aunque sea con un paquete de garrapiñada, esta campaña solidaria. Rápidamente nos vamos al móvil con Karina Taverne porque sucedió un policial aquí en pleno centro, a menos de 50 metros de la comisaría segunda, entraron a robar a un kiosco. Después de la pausita, recibimos a Pedro Mancilla, que ha llegado a los estudios de Radio Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos al viernes. Bienvenido a este primer contacto que tenemos desde el móvil de Nuevo Día con ustedes. Lamentablemente llegamos a la calle Zapiola al 600. Estamos a las puertas del kiosco Coco, que está justo en diagonal a la comisaría primera de policía. Lamentablemente venimos aquí no para buscar alguna golosina atrasada de Halloween, no para jugar en las máquinas, no para contarles alguna oferta, sino para compartir con ustedes que lamentablemente el día miércoles a la noche, a la medianoche, ya casi empezado el día jueves, dos jóvenes ingresaron a este kiosco. Reitero, está en diagonal a la comisaría segunda, no les importa nada. Ingresaron a cara descubierta, entraron, como lo vamos a hacer nosotros ahora, a este kiosco. Sí, estamos frente a la comisaría segunda, exactamente. Entraron a este kiosco, así como lo vamos a hacer nosotros, y se dirigieron a una de las heladeras, que es la que les estamos mostrando. Se tomaron todo el tiempo del mundo, eligieron algunas de las bebidas que están ahí, creo que fueron un par de cervezas, y ¿qué hicieron? Emprendieron la huida, salieron corriendo por acá y obviamente no pagaron. Esto ante la atónita mirada de la trabajadora que estaba atendiendo en ese momento en el kiosco. No podía creer lo que sucedía, lo que estaba viendo, pero por suerte no la agredieron. Contaban que entraron, saludaron como si fueran a hacer una compra, se dirigieron a la heladera,
Una vez que tenían en sus manos lo que querían, bueno, huyeron rápidamente del lugar. ¿Te animas a hablar? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos con una de las trabajadoras, lo veíamos, esto nos enteramos a través de redes sociales. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Lucía. Bien. Hola, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo están después de esta situación que vivió una compañera tuya el miércoles? Obviamente asustadas y preocupadas porque, o sea, algo que pasa así frente a la comisaría, como si nada, nos da miedo porque... Claro, y además ingresaron, lo que nos contabas, ¿no? Sí. Que ingresaron, saludaron, sí, normalmente se tomaron el tiempo de estar esperando afuera, sí, hasta que salga la gente y ahí recién ingresaron ellos adentro. Ah, eso lo pudieron confirmar porque ustedes también tienen cámaras acá. Sí, encima de eso, claro, adelante las cámaras se dan el lujo igual de hacerlo, entonces también te da miedo de que si con cámaras, con todo, no... Sí, en diagonal a la comisaría. A la comisaría, todos no tienen miedo de nada. Lo que ustedes pudieron ver a través de las cámaras y demás es que estos dos jóvenes estaban acá afuera en la puerta. Al lado, al frente del bar, sentadito en el boulevard ahí esperando que salga la gente que había ingresado. Claro, y una vez que vieron que estaba sola, ingresaron. Gracias a Dios no la amenazaron, no nada, pero el miedo te queda. Sí, olvídate. Y esto fue el miércoles, la noche del miércoles. Miércoles por la noche, exactamente. Tampoco es que fue en plena madrugada, fue alrededor de la medianoche, ¿no? 11:30, por ahí eran, sí, 11:30, entre 11:30 y las 12. Pero, sí. ¿Y lo que se llevaron fueron bebidas? Fueron 2 packs de cerveza. Sí. 2 packs de cerveza. 2 packs de cerveza. Pero, por suerte no, nada, o sea, ahora iba a ser, sí. Sí, evidentemente venían a buscar eso, sí, ¿no? Es la sensación que da. Sí, o sea, ya sabían. Si no, no iban a entrar así de confiados y sin preocupación de nada. Aparte, se tomaron el trabajo de esperar, de mirar que salga la gente, de que... Nosotros veíamos a través de redes sociales que hicieron público esto, para que la gente también esté... Y los otros comerciantes, claro, sí, porque... para que los otros comerciantes también estén atentos. Si tenemos 2 kioscos más allá, a cualquiera le puede pasar. Sí. Bueno, nos hemos enterado en estas últimas horas también de robos, incluso en alguna verdulería o hurtos, ¿no? Entran, ven algo a mano, lo manotean, se hace los que no encuentran lo que buscan, la gente no se da cuenta, e inmediatamente salen. Sí, están Y para ustedes que trabajan acá, esto de estar controlando, de estar mirando si se llevan algo, si manotean, ¿es algo cotidiano, es algo de todo? Sí, o sea, siempre estamos cuando sobre mucho, que por ahí entra mucha gente, tenemos las cámaras a un costado que controlamos lo que es la heladera, todo, tenemos que estar atentos a todo, ¿viste? Porque no se sabe hoy en día. Sí, pero igual, digamos, si ustedes detectan, si vos detectás que alguien se está metiendo algo en el bolsillo, debe ser también una situación difícil, porque como en el caso de tu compañera, eran 2 muchachos y ella sola a la noche. Sí, en el caso ese nunca, gracias a Dios, nunca me pasó nada, pero están las cámaras y ahí nomás se da aviso, tenemos el número de la comisaría igual, interno de ellos, ahí nomás avisamos. Queremos creer que van a cruzarse rápido. Claro. Ella se puso nerviosa y no solo atinó a llamar a nuestro jefe y él enseguida se vino para acá. Claro. ¿Son habituales los robos, hurtos acá? No, la verdad es que no. No, esta es la primera vez que me está pasando algo así. Claro, y de estas características. Sí, como si nada. Sí. Claro, sí. Entraron a cara descubierta, no era tan tarde, eran cerca de las 12 de la noche, pero no muy tarde, y se dio esta situación. Bueno, ojalá que sea que es la primera de estas características y la última. Sí, ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos, para que ustedes también presten atención, lo tengan en cuenta, a los que son comerciantes, a los que no lo son, por si pueden dar una mano, siempre estar atentos. Esto sucedió el día miércoles a la noche, cerca de la medianoche, alrededor de las 12 de la noche, en el kiosco Coco,
que está ubicado sobre la calle Sapiola al 680 para ser exactos. Dice que estos dos muchachos, según se vio en las cámaras, porque ustedes, fíjense también, para ustedes que nos siguen a través de la transmisión, hay dos cámaras que apuntan a la puerta. Una a la derecha y otra a la izquierda de la fachada. Y en el interior de este comercio también hay cámaras, amén de la comisaría seccional segunda de policía, que está casi enfrente, en diagonal. Bueno, por las cámaras que tiene en la puerta, afuera, el kiosco, pudieron observar que los dos muchachos previamente estaban esperando acá al lado, que es donde está el bar y Libertad. Esperaron que salga la gente que estaba comprando en ese momento en el kiosco, y una vez que quedó la trabajadora sola, ahí ingresaron. Por suerte con ella no fueron violentos, sino que la saludaron, se dirigieron a la heladera de bebidas alcohólicas que les mostramos hace unos minutos nada más, tomaron 2 packs de cerveza y emprendieron una huida ante la perpleja mirada de la trabajadora, que no podía dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Ocurrió el día miércoles, la noche del miércoles, aquí en Río Gallegos. Despertate con la energía del rock que solo nosotros te podemos dar. Están hechos de palabras, las apuestas te jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. En la primavera 2024 le ponemos el rock a tus oídos. Radio Nuevo Día, música y noticia. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Gracias, Brian. Continuamos en Arriba al Día en esta edición de viernes, concluyendo la semana, pero comenzando el mes aquí en el 100.9 del dial, como cada jornada y como lo habíamos anticipado. Pedro Mancilla está con nosotros en los estudios de Radio Nuevo Día, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de nuestra ciudad, para hablar, bueno, de todo un poco, como siempre lo hacemos con Pedro. Agenda abierta. Usted dice, ustedes pregunten que nosotros respondemos, ¿no? O yo respondo en este caso, sin pauta previa, sin estar anticipando, sino que se lo tiramos en frío. Bienvenido, Pedro, como siempre, a Radio Nuevo Día. Estaba siendo bastante requerido, te voy a reconocer. Buen día, un saludo para ustedes, por supuesto, a toda la audiencia de la radio. ¿Nos llovían mensajes? ¿Cuándo va a hablar Mancilla? Exacto. Pregúntenle a Mancilla. Pero vamos a empezar por el principio. Yo les cuento, en realidad lo que pasa es que nosotros subimos al Facebook. Sí. Los comunicados. Claro, el comunicado, mira, hoy me preguntaba el compañero de prensa, mira, le digo, che, voy a estar en la radio a tal hora, así que... Sí, lo vi. Claro, entonces por ahí eso genera que aquellos compañeros que a lo mejor no están trabajando, bueno, estén atentos a la radio. Bueno, imagino que desde tu rol de secretario general, ¿no? Integrante de un sindicato importante, sobre todo en la vida de nuestra ciudad, pero que también de alguna manera referencian otros sindicatos municipales de la provincia, estás mirando de reojo todo lo que pasa, ¿no? En el ámbito paritarias provinciales. Ustedes todavía no tienen la reapertura de la suya, pero siempre ha sido, ¿no? Las pautas, las paritarias que primero se cierran, los primeros que acuerdan, son los que de alguna manera condicionan a los que vienen, y imagino que en ese sentido estás mirando de reojo todo lo que acontece en el ámbito paritario. Mira, nosotros no miramos de reojo, en realidad nos involucramos. O sea, con respecto a tu pregunta sobre los municipios de la localidad del interior, mantenemos contacto con cada organización gremial que podemos y que quiere, por así, tener contacto con nosotros, y también con trabajadores en las distintas localidades de la provincia. De hecho, en algunos casos hemos podido viajar también y buscar la manera de ir reactivando los sindicatos de base. Como Piedrabuena, ¿no? Piedrabuena, Gobernador Gregores, Pico Truncado, los antiguos. Bueno, en los antiguos hay un sindicato SOEM. Pico Truncado no hay sindicato SOEM, en Gregores tampoco. Y en Piedrabuena tampoco. En Piedrabuena sí lo que conformamos fue una asamblea fundacional que tiene por objetivo justamente completar toda la documentación y la cantidad de afiliados que quieran participar de esa nueva organización, que obviamente van a hacer cuando el Ministerio de Trabajo nos dé las resoluciones para que allí se pueda elegir una junta electoral y conformar una organización gremial de base de primer grado, ¿no? En ese sentido, asistiendo sobre todo a lo que acontece en Caleta, ¿no? Donde ha escalado la situación, y entendiendo también, ¿no? Que la situación financiera de cada municipio es distinta de alguna manera. También obviamente el número de trabajadores con el que cuenta cada municipio. ¿Cómo entender la discusión? Una discusión que tiene una base
en la realidad, ¿no? En la canasta básica, en el poder adquisitivo del trabajador, que se contrasta con lo que cobra, pero que también, ¿no? Tiene una tercera pata, que es lo que el Ejecutivo te dice que te puede pagar, ¿no? Y que es lo que está pasando ahora, que en todos los casos las ofertas son rechazadas por insuficientes, pero del otro lado tenés a lo hijo único, ¿no? No tengo hermanos, te dicen, ¿no? El que tiene que ofrecer. Mira, yo creo que, primero que nada, el tema no excluye a ningún trabajador del país, inclusive ni a ustedes, ¿no? Que son trabajadores de los medios. Eso es una realidad que nos atraviesa absolutamente a todos. Y que tiene que ver con el modelo. Esto es así. Hay un modelo que fue votado por el 60% más o menos, de la sociedad en la República Argentina, y es un modelo ajustador de los sectores más vulnerables, que son los sectores de los trabajadores. Esto es tan sencillo como eso. Y evidentemente después de la devaluación del mes de diciembre, obviamente que los sueldos del conjunto de la clase trabajadora quedamos a la baja. Y a partir de allí, cada organización buscando la manera de remar, ¿no? Para poder hacer que ese salario sea lo más digno posible. Tarea bastante imposible de poder alcanzar, porque es sencillamente imposible bajo estos parámetros donde se comparte un modelo nacional. La provincia de Santa Cruz, obviamente, el gobernador de la provincia, con su silencio o con su acompañamiento, a través de esas decisiones de fondo, por ejemplo, como fue el tema de votar la ley base, bueno, o lo que pasó con el tema del presupuesto universitario, evidentemente está marcando a las claras de que sigue ese modelo. Sin duda que eso ya, luego pasado ya prácticamente el primer año casi de mandato, que se cumple ahora en diciembre, nos da a la clase trabajadora, nos marca a las claras quién es el adversario o cuál es el modelo. Primero, a generar una resistencia. Los trabajadores tenemos que generar una resistencia a estos modelos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En ese análisis, muchos dirigentes, a nivel nacional, a nivel provincial, intentan o creen que manteniendo el diálogo pueden alcanzar acuerdos que a lo mejor que sean tal vez superadores a lo que en definitiva se va cerrando. Y nosotros desde el SOEN creemos que es un error, o sea, no se van a conseguir respuestas milagrosas, al contrario, van a terminar quedando expuestos y jugando dentro del modelo de ajuste de achique, y lo único que va a lograr quien gobierna la cosa pública es sacarse la foto con esos dirigentes, y obviamente el sector de los trabajadores vamos a sentir eso como una traición, y es lo que por hoy está sucediendo. Con respecto a los intendentes de la provincia de Santa Cruz, creo que muchos intendentes, en este plano de lo que son las elecciones, pensaron que iban a tener el acompañamiento del gobierno provincial, ¿no? Pero el primer discurso del gobierno nacional fue no hay plata, y el gobierno provincial hizo lo mismo. Le dijo a todos los municipios no hay plata, y ahora los municipios tienen que arreglarse con la moneda que tienen, y es complicado, ¿no? Llamativa, ¿no? La situación, si uno no se lo hubiera esperado, porque esto que está aconteciendo con los municipios y estas paritarias que están paralizadas, viniendo de un gremialista, ¿no? Viniendo de quien es el actual gobernador, fue secretario general de un gremio importante, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el análisis? Por eso, llamativa la posición de no abrir al diálogo, de saber que se está a la baja contra la inflación. Bueno, sueldos, ¿no? No, yo creo que el diálogo lo tiene abierto, pero lo abre con los gremios que le son funcionales. Evidentemente, a aquellos sindicatos o dirigentes gremiales que le vamos a hacer planteos que son contrarios a lo que nosotros vemos y entendemos, tal vez en esos casos no resistirá ese tipo de comentario, crítica, oposición. Y bueno, ¿qué es eso? ¿Te has reunido con Vidal? ¿Has podido...? Desde que fue electo gobernador, nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Con algún personero sí del gobierno? Tampoco. ¿Tampoco? Sí, mira, con el único que nos pudimos reunir fue con algunos gremios cuando iba a salir el tema de la emergencia económica en la provincia de Santa Cruz. Fue la única vez que, por lo menos en nuestro caso, pudimos entrar al Salón Blanco de Casa de Gobierno y tener una reunión con algunos ministros, entre los que estaba Luxen, y donde él obviamente desmintió de que iba a aprobarse una ley de emergencia económica en la provincia, porque eso obviamente hubiera paralizado cualquier tipo de negociación salarial. Fuimos varios sindicatos en aquella reunión. De hecho, justamente anoche que tuvimos una reunión con algunos sindicatos,
nos recordábamos esa única reunión que tuvimos, y a partir de allí hemos cursado nosotros nota como federación, por el tema de la obra social, por ejemplo, buscando tener por lo menos una reunión con el gobernador de la provincia, y no ha sido posible, pero bueno, las notas se han cursado, nosotros hemos intentado, ni siquiera hemos podido juntarnos como CGT Zona Sur con el gobierno provincial. Sí, algunas organizaciones gremiales que están dentro de la CGT han podido reunirse con el gobernador y que creo que mantienen un contacto más estrecho. Pero bueno, la otra cuestión, que es lo estrictamente salarial, eso no estoy de acuerdo. Yo creo que las paritarias están, no es que no hay paritaria, hay paritarias, son todas a la baja, porque son todas de acuerdo a los índices de inflación, que hoy vende el gobierno nacional como un gran logro, ¿no? Porque lo vende como un gran logro. Sí. Yo no puedo creer que haya compañeros que por allí ven con alivio que bajó el riesgo país, y puedo entender que uno por ahí, ¿no? Si al inicio del gobierno estaba el riesgo país en 1.600 puntos, y hoy se rompe la barrera esa y se anuncia con titulares, puntos, se rompió y estamos en los 900 puntos, y aquel que como trabajador dice, bueno, estamos en los 900 puntos, esto va a aliviar, pero en realidad eso son para los mercados, la macroeconomía, claro, es la macroeconomía, no tiene nada que ver con nosotros, con el trabajador común y corriente, ¿viste? Sí. Entonces vos decís, che, se rompió la barrera, el riesgo país bajó, esto se va a recomponer, porque es lo que vende el gobierno nacional, con algunos medios, por supuesto, y la realidad sigue siendo la misma, ¿viste? Sí, sí. Ayer, una recesión brutal. Y hoy aumentó la nafta de vuelta. ¿Y eso qué va a significar? A ver, nos jodamos. Si todos saben qué va a pasar, se traslada de vuelta los precios. Eso es así y es real. Y el costo de vida aumentó y los alquileres son un disparate. Las tarifas de luz y gas son un disparate. Sí, uno no entiende de dónde salen ese 3,5% con todo lo que ha subido, ¿no? Mira, yo creo que sí, debe tener que ver con algún cálculo que tal vez nosotros como consumidores y meros ciudadanos no entendemos, ¿no? La cuestión es macroeconómica y cómo hacen los cálculos. Y que es un promedio también, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Porque a veces ahí es donde entran las discusiones, ¿no? ¿Cómo se calcula el tema del índice de inflación, ¿viste? Y cuando vos vas a preguntarle a los entendidos, vos a preguntarle a un contador público o a alguien que sepa, ¿viste? Y te dicen, no, porque los cálculos se hacen, ¿viste? En una variable que van de, no sé, de 1000 productos. Y vos, cuando te van diciendo eso, decís, che, pero ¿por qué no son más directos? ¿Por qué no lo calculas en función del kilo de carne? ¿Qué sé yo? Sí. No sé. A grosso modo, digamos. Claro, ¿no? Claro. Que sea más real. Que sea más real, que tenga que ver con nosotros, ¿no? Cuando uno entra al supermercado, compra un kilo de papa, un kilo de yerba, café, las cosas para los chicos para la escuela, esos son cálculos inmediatos que es lo que analizamos nosotros las personas. Pero bueno, se juega a veces con ese resultado, ¿no? Que se anuncian a través de los medios, ¿no? Como que el riesgo país comenzó a bajar y que se está reactivando la economía, y vos ves que la economía no se reactiva para ningún lado. No. Pero a lo mejor querés creer que estas cosas van a ir cambiando, y mientras tanto no sucede. Y sí, y es una opinión personal, sí creo que los dirigentes gremiales sí tenemos que generar un frente, ¿no? Y dentro de ese frente ya tenemos en claro quiénes son los que vienen por nuestro derecho, que de hecho ya se han votado cuestiones trascendentales como la ley base, ¿no? Y que de pronto eso va a generar un costo que vamos a padecer como sociedad. En la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, el RIGI no se aprobó, ¿no? Pero es un tema que monitorea el gobierno nacional. Y eso lo pudimos nosotros, de alguna manera, ganar tiempo nada más, porque está dentro del marco de las comisiones de la Cámara de Diputados, ¿no? Donde en este modelo de achique de ajuste vienen otros objetivos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, como el tema previsional, por ejemplo, ¿no? Más allá de lo que el RIGI signifique, porque usted, por ahí el vecino que está escuchando la radio dice, bueno, dirá, ¿y qué será el RIGI? ¿Qué tendrá que ver el RIGI con nosotros? Y tiene que ver, ¿no? Porque son las grandes inversiones que vienen de afuera, donde esos inversores no van a tributar absolutamente nada para el Estado provincial, y que no solamente eso, sino que la mano de obra que puedan traer, la pueden traer de afuera también. Con lo cual tampoco se va a activar, digamos, la posibilidad de que se reactive el trabajo. Y si uno está equivocado, bueno, que salga alguien por la radio y decir, no, Mancilla estaba equivocado y esto no es así. Están preguntando quienes están mirando la transmisión, que está siendo bastante vista en este momento, puntualmente, concretamente, sobre la paritaria municipal y la eventual fecha, claro, porque todo esto que estamos diciendo aparentemente no tiene nada que ver con nada, ¿no? No, pero por supuesto, pero a eso es lo que voy yo, ¿viste? Nosotros, los ciudadanos de a pie, las personas comunes y corrientes, ¿no? Que transitamos
nuestros días buscando poder satisfacer y sostener una canasta básica que está muy lejos de ser lo que necesitamos, ¿no? Y que muchos compañeros, la mayoría, ¿viste?, tienen 1 o 2 trabajos por fuera, o changas, ¿no? Para poder de alguna manera dar respuesta. Estamos más preocupados porque, a ver, Pedro, a ver, ¿qué pasa con la paritaria, no? A ver, la paritaria, nosotros vamos a tener la paritaria, seguramente ahora en la semana que viene tenemos la paritaria, mes de noviembre, ¿no? Sin olvidarnos, ¿no?, que ya pasaron el mes de septiembre y el mes de octubre. Evidentemente, a ver, ¿qué es lo que tenemos que cerrar? Obviamente el año calendario, quedan menos 2 meses para fin de año, o sea, sí. Esa es la realidad. Y dentro de esa realidad, nosotros ahora en el mes de noviembre, que el 8 de noviembre es el Día del Empleado Municipal, vamos nosotros en funciones de poder acordar temas que en realidad lo hemos acordado siempre, todos los años, y con todos los intendentes que han pasado, ¿no? Que son las promociones. Nosotros tenemos más de 1.500 compañeros a promocionar en categorías ahora este mes, eso va a salir este mes. Tenemos trabajadores que están precarizados, como les llamamos nosotros. ¿Quiénes son los trabajadores precarizados en los municipios? Aquellos que entran por fuera de lo que marca la ordenanza. La ordenanza de la Municipalidad de Río Gallegos, en este caso, dice que el ingreso a la municipalidad es a partir de la categoría 10. ¿Esto se cumple? No, no se cumple. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre, desde el advenimiento de la democracia en la República Argentina, los que más precarizan a los trabajadores son el Estado. El Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y en este caso municipal. De allí aparecen las figuras de los monotributos, los planes, ¿no? Todo lo que todos sabemos. Hace muchos años acá en Río Gallegos teníamos los prenos, los PEC, después se les llamó CIPEM, si se quiere, con el tema de estacionamiento medido, plan vereda, si se quiere, en la época del ingeniero Rubet, y bueno, son figuras que se van dando, que esos trabajadores entran por fuera de lo que marca la ordenanza. Y la organización gremial lo que hace, ¿no?, es discutir en el marco de las posibilidades que se dan a medida que la cantidad de trabajadores municipales van jubilando, esas vacantes que van quedando, bueno, obviamente poder ir abriendo, si se quiere, ¿no?, la puerta, como para ir generando que aquellos compañeros precarizados, bueno, puedan llegar a la categoría inicial 10 y que a partir de que puedan hacer carrera también, supuesto, porque no, sí, no están por contemplados ni siquiera. Bueno, ese tema también nosotros vamos a cerrar ahora en el mes de noviembre, ¿no? Vamos a cerrar algunos adicionales que tienen que ver con trabajadores que están desempeñando funciones en lugares donde se marcan adicionales, que la municipalidad se los conocen como plus, ¿no? Y que vienen trabajando en esos lugares, hacen el mismo trabajo que cualquier trabajador de ese sector que cobra plus, y esos no lo cobran. Bueno, nosotros, en este acuerdo, si se quiere, que tenemos ahora en la paritaria del mes de noviembre, vamos a poder también cerrar ese tema, que es importante para estos compañeros. Bueno, y sin duda también se cierra el paquete que tiene que ver con lo salarial. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? Bueno, vayamos observando bien el panorama, porque vos, como bien decías, a veces de pronto son las paritarias testigos de cómo cerramos nosotros para que se cierre, ver cómo se cierra en la localidad del interior. Nosotros también tenemos nuestras paritarias testigos que tienen que ver con la paritaria central, por ejemplo. Claro, con la provincial. Claro, ¿no? Claro, que te está marcando ¿qué es lo que hace acá el gobierno nacional y los gobiernos provinciales? Y en general todos los empleadores van buscando que las organizaciones gremiales cerremos en función de los índices de inflación. Claro. ¿Por qué? Porque ese era el modelo, una constante de años anteriores a la fecha. Sí. Que ese paradigma, ¿cuándo cambia? En el mes de diciembre, cuando llega Milei al gobierno, sale a tirar este plan donde hay que bajar la inflación. Obviamente que el INDEC está dando estos valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno nacional o provincial? Va buscando cerrar acuerdos en función del INDEC. Y creemos nosotros que el conjunto de las organizaciones gremiales tendría que comenzar a virar y a buscar la discusión en función del costo de la canasta básica. Así hay que hacer la discusión, no sobre los índices de inflación que están por el piso. Entonces, cuando se anuncia con bombo y platillo, porque lo hemos escuchado a algunos intendentes diciendo, estamos por encima de la inflación, cerrando el año por encima de la inflación. Pues sí, che, un aplauso, están por encima de la inflación. Pero no significa que estar cerca del costo de la canasta básica, o de la línea de indigencia, o de la línea de pobreza. Sí. Entonces creo que por allí pasa la discusión. Ahora, no es una discusión que tenga que hacer en la soledad Pedro Mancilla. Es una discusión que tenemos que llevar todas las organizaciones adelante. Esa es la realidad. También lo que hablábamos hoy de la mañana con nuestros compañeros en el pase, ¿no? Cómo esa vara que se va bajando, ¿no? Y que te hace
o que lleva, incluso se percibe entre trabajadores mismos, ¿no? Entre sindicalistas, que vos de dónde sos, soy el de la administración central de la provincia, y vos municipal, como que sos privilegiado, y en realidad son dos trabajadores del Estado, pero se va generando en estos tiempos sobre todo el hecho o el pensamiento, la lógica de salvarme yo y que el otro, bueno, que se vayan picando y se va bajando la vara y se va, poniéndole un techo a todo, cuando antes las negociaciones sindicales en muchos casos era para mejoras salariales, para mejorar el poder adquisitivo realmente, para que el trabajador se pudiera comprar una casa, cambiar el auto, había mutuales, y hoy es arañar lo poco que se pueda, ¿no? Es como cuando vas al súper y no te alcanza y tenés que empezar a sacar cosas del changuito porque no te da. Se ha precarizado muchísimo la discusión, ¿no?, entre sindicatos y empleadores. Pero es el modelo, hay un modelo de ajuste. Esto es el resultado de un modelo de ajuste. A ver, esto es así. Y no va a cambiar esta realidad de la noche a la mañana. Entonces hay que frenar este modelo de ajuste, hay que enfrentar este modelo de ajuste, y para eso, obviamente, cada organización gremial, con sus afiliados, evidentemente tiene que hacer un ejercicio. ¿De qué? De generar una resistencia. Ahora, si no le oponemos una resistencia y aceptamos mansamente, ¿no?, que esta receta del gobierno nacional es el único camino por elegir, yo te puedo asegurar que la realidad del conjunto de los trabajadores no va a cambiar, menos la de los trabajadores del Estado, menos de los trabajadores del Estado, cuando el mismo presidente de la Nación dice que él es el topo que viene a destruir el Estado. ¿En qué cabeza cabe entonces, para aquellos que todavía siguen acompañando este modelo nacional, ¿no?, y que también lo acompañan también con su silencio o con sus acciones que hacen en silencio el gobierno provincial, en qué cabeza cabe que esto puede llegar a buen término? No va a llegar a buen término, porque más temprano que tarde, sin duda que, bueno, esto va a generar una conflictividad social. Esto es, aparte ya lo hemos visto nosotros, esto lo hemos pasado en otras épocas, esto es una cuestión simplemente de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo el Estado ahí? Tendría que estar generando mecanismos de contención, ¿no?, donde se puedan discutir salarios que tengan que ver con un sentido de la lógica. Porque vos, si estamos con esta receta que baja vuelvo a insistir, que baja del gobierno nacional, discutir salarios a la baja, donde esos salarios no tienen que pasar los índices que marca el INDEC, no podemos discutir nada. Porque sin duda lo que tenemos que discutir es justamente cómo alcanzar el tema del costo de la canasta básica, o estar por encima de los índices de pobreza o de indigencia, como en algunos municipios. Y conformarte con eso en muchos casos, ¿no? Pareciera. No sé de qué manera, porque no creo que nadie se pueda llegar. Como agradecer con lo que tenés, aunque sea poco, agradecer con lo que tenés, porque hay otros que no tienen nada. Es un poco ese el pensamiento que se instala, ¿no? No sé, teníamos, ojo que esto no es nuevo, pero nosotros hubieron época de crisis que ustedes, no sé si lo recordarán, pero cuando se entregaban las cajas PAN, ¿no? No había nacido. Pues claro, bueno, pero te puedo asegurar que habían cajas PAN que los trabajadores, y algunos que me están escuchando iban, que no lo podían creer, que tenían que ir a buscar las cajas PAN a los SIC del provinciales. Sí, compañeros de acá me han contado esa historia. Y estacionaban su auto. ¿Y sabe qué hacían esos trabajadores? A veces estacionaban su auto a media cuadra, por vergüenza, ¿no? Claro. Pensando que... Pero era parte de una realidad, donde el Estado Nacional salía, ¿qué significaba las cajas PAN? Programa Alimentario Nacional, ¿viste? Pero había una reacción que hoy, fíjense lo que está pasando a nivel nacional. La justicia le está ordenando al gobierno nacional que libere, que tiene que... ¿Los alimentos? Los alimentos para los sectores más... Le está ordenando. Los comedores. Claro, hay una orden judicial que está bajando. Y después, bueno, lo hemos tenido acá a nivel provincial también, con lo que ha pasado en el área de desarrollo social. Y pues calculo que los CENINES de la municipalidad también están buscando atender esos sectores más vulnerables, donde ya esos sectores pasan a tener problema de la MUNI. Sí, bueno, está bien, porque la MUNI tiene que atender también, obviamente, las necesidades de una comunidad, por supuesto que sí. Nosotros lo que decimos que ya en eso, el que va a golpear la puerta de esos sectores que atienden la demanda social, ya son incluso aquellos sectores de trabajadores que están asalariados, porque a vos si vos decís que sos un trabajador del Estado provincial y cobras un sueldo, a vos no te corresponde, ¿viste? Sí. Pero tenés tu salario que está por debajo de los índices de indigencia y de la pobreza, entonces
¿En cuál es Ni hablar de los que no están registrados, ¿no? Pero... ¿Cuál, repetime, si no me equivoco, es categoría 24? ¿Cómo es el parámetro que ustedes toman, digo, del universo de mayoritario de trabajadores municipales en Río Gallegos para, digamos, negociar 10. justamente? ¿Categoría? Bueno, no, bueno, a ver. Categoría 10, la categoría activa, ¿no? La carrera municipal va de la categoría 10 a la 24. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso nuestro? Bueno, tenemos nosotros, el grueso, digamos, ¿no? Sí. El grueso de los trabajadores municipales está en la categoría 22. Ahí va. Ese es el tema. Sí. La mayor cantidad de empleados municipales lo tenemos en la 22. La otra parte importante en la 24. Tenemos otro sector en la categoría 17, 18. Y después, bueno, los que entraron con la gestión del intendente Pablo Grasso son los que están entre la 10, la 2 y la 14. Ese es un poco la... Pero el mayor universo es en la 22, digamos. Sí. Ese es el parámetro. Sí. ¿Y de cuánto estaríamos No por hablando en cálculo, términos? no por cálculo, sino por información que nosotros pedimos al área de control. Claro. Sí. ¿Y de cuánto estamos, más allá, sin plus, de cuánto estamos hablando de un sueldo de un trabajador de esa categoría? Y un trabajador de esa categoría, sin plus, sin nada, debe estar en los 800.000 pesos, más o menos. Perfecto, eso para establecer Claro. el Por eso parámetro. nosotros, la otra ventaja a la hora de generar cálculo tiene que ver con nuestros jubilados. Como tenemos nuestros dos vocales, ¿no? Tenemos a Carabajal y al compañero Cristian Sánchez en la caja de previsión. Bueno, entonces nosotros siempre, una o dos veces por semana, los vamos a ver a los compañeros en la caja de previsión. Los vamos. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Pero más vale que sí, por supuesto que lo vamos a ver en estos tiempos. Yo les comento que les llegó una citación a los dos vocales para que en la primera semana la semana que viene, tienen que ir a la legislatura los llaman para un pedido de informe, los legisladores. La legislador Karina Nieto, ¿puede ser? ¿No? Sí, de Unión por la Patria. No, Adriana Nieto. Adriana Nieto, claro. Bueno, sí, que es del bloque por Santa Cruz. Sí, yo después le voy a mandar la captura a ustedes para que vean, ¿no? Ellos están citados a la legislatura la semana que viene, y donde la organización gremial los va a acompañar, ¿eh? Nosotros vamos a ir con ellos. Vamos a estar afuera, manifestando pacíficamente. Y algunos de los diputados que se están escuchando la transmisión dicen, ¿por qué van a ir ustedes si estamos citando a los vocales? Porque nosotros, los municipales, o nuestra organización gremial, los va a acompañar. Porque no, que es otro de los grandes errores que cometemos a las dirigencias, ¿no? Olvidarse de jubilados. Olvidarse olvidarnos de los vocales que nosotros colocamos en lugares donde después tienen que salir a hacer la patriada, de salir a pelear contra el modelo. Fíjese en la obra social, sino en la caja de servicios sociales. Claro. Porque, a ver, los vocales que están ahí, tanto por los jubilados como por los activos, llegaron también con el apoyo de organizaciones gremiales. No los que están ahora, porque nosotros el SOE no los apoyó a los compañeros que están ahora. En la obra social. En la caja de previsión sí. Nosotros pusimos nuestros candidatos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? A donde vayan, vamos a estar nosotros. ¿Quién es nosotros? La organización gremial. Claro. Y tiene que estar apoyando. Es el medio por el que tiene que ser la 12 para que se entienda, ¿no? O sea, pasándolo a términos futbolísticos. Tiene que ser la 12. Decir Rafa Diceo después. No, pero es que es verdad, tiene que ser la 12. Vos no podés dejar a tus vocales allí, viste, enfrentando al aparato del Estado, ¿no? Donde la mayoría de las manos la tiene el presidente y los dos vocales por el Ejecutivo. y vos tenés dos vocales y estás en inferioridad de condiciones cuando vas a votar, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tendría que estar la 12, futbolísticamente hablando, ¿no? Por supuesto. Los municipales o los trabajadores acompañando justamente para qué. Y bueno, para que si no, viste, quien administra la cosa pública dice, che, esto es pan comido, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir recortando. Total, no hay reacción por parte de los sectores que representan los intereses de los trabajadores. Claro. Entonces, y es una opinión personal, yo creo que hay que hacer el ejercicio, y esta cosa no hay que dejar pasar, no tenemos que dejarlas pasar. Por eso digo, aprovecho la oportunidad para decirle a los diputados de la Cámara que la semana que viene, que ustedes citaron a nuestros vocales de la caja de previsión, a la Cámara de Diputados, bueno, ahí vamos a estar nosotros los municipales, ¿no? Todos los municipales que tenemos ese compromiso de acompañar a nuestros vocales, estar afuera y acompañarlos, porque sí, porque hay que acompañarlos, porque eso me parece a mí que tiene que ser el objetivo, ¿no? Clarificando, entonces, paritaria para los trabajadores municipales la semana venidera. Sí, la semana, sí. La semana ya con fecha a confirmar o estarán esperando fecha o estarán esperando la respuesta del Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo, nosotros ya le hemos metido nota al Ejecutivo, ¿no? Claro. Incluso como el paritario por el Consejo Deliberante también ha metido nota.
Y bueno, y el Ejecutivo nos dará la fecha. Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros ¿qué es lo que decimos? Che, fíjense, afilen bien el lápiz, fíjense cómo... No, que no sea un 3,5. Pero mirá, yo en esto hay que ser claro también, ¿viste? Hay una realidad que tiene que ver con... Una cosa es lo que uno, el objetivo que uno... Y esto lo quiero decir por algunos compañeros que por así han salido con una planilla a los sectores a firmar, no, porque Mancilla dijo que tenemos que estar... Sí, ese es el objetivo. Es el objetivo, ¿no? Obviamente que ese objetivo hay que transitarlo. Mientras transitamos ese objetivo, sin duda tenemos que ir generando avances desde las organizaciones, ¿no? Como tal, y de lo que en lo regular cada municipio tiene por ingresos corrientes, porque, a ver, no jodamos, esto tiene que ver con los ingresos corrientes que tenga el municipio también. ¿Cuáles son los ingresos corrientes del municipio? Regalías, coparticipación y recaudación propia. No hay otro fondo que entre por ningún lado. O sea, y en función de esos ingresos, bueno, evidentemente tendrá que afinar el lápiz, en este caso, el secretario de Hacienda, el contador Diego Robles, a los efectos de poder generar una oferta superadora, o por lo menos que tenga que ver con, de alguna manera, con un sentido de la realidad. Y yo sé lo que están pensando los compañeros del otro lado. Dice, che, bueno, pero compraron, no sé, como 40 camionetas y no sé, bueno, ese está bien, fue como decía, no decía Robles, porque se lo hemos preguntado a Robles en alguna ocasión. Tiene que ver con un leasing que pudo acordar con el Banco Santa Cruz. Enhorabuena, enhorabuena, ¿no? Que agudizando el ingenio se pudo hacer un leasing. ¿Qué es un leasing? Es un alquiler con opción a compra. Sí. Claro, entonces eso es lo que hoy está pagando la MUNI para invertir y equipar la flota. No, nunca se había hecho. Claro. Y enhorabuena, nosotros participamos como sindicato en el acto de entrega de los vehículos, ¿no? Que también es otro tema que los compañeros lo ven mal, algunos, ¿no? Viste que andamos nosotros en los actos de gobierno, dice, bueno, pero si nos está dando respuesta, enhorabuena. Y si estando cerca del intendente y en función de las actividades diarias o lo que hace el gabinete o quienes tienen la responsabilidad, tal vez también eso nos permita generar los acuerdos ventajosos que podamos tener para el conjunto de los trabajadores, que en definitiva de eso se trata, si no, nos vamos a llevar a los puñetes y no vamos a conseguir nada. ¿Habrá alguna sorpresa, algún extra para el Día del Empleado Municipal? No. De parte del sindicato no. ¿Alguna novedad? ¿Algo? No. Nada. No, nada. No, mira, pero yo lo quiero aprovechar también el medio, ¿no? Nosotros, desde la organización gremial, lo único que estamos haciendo ahora en este interín que tiene que ver con el mes de noviembre son los campeonatos de fútbol. Claro, ¿no? que ya comenzaron. Sí, ya comenzaron a hacer, ya salieron las invitaciones, las convocatorias, los campeonatos de fútbol y la actividad deportiva. Sí. Por lo general en otras épocas, y voy a lo que vos decís, ¿no? Por ahí la organización gremial colaboraba con algo para tirar la parrilla, bueno, no, nada. Nada, no estamos a la parrilla, sí. ¿Por qué? Porque queremos trabajar en el tema de los corderos de fin de año. Y sí, ¿viste? Porque si de allá vamos a llegar a diciembre sin los corderos de fin de año, que ojalá, ojo, estamos recién comenzando las conversaciones. Y las conversaciones, sí, obviamente, recién comienzan las conversaciones que tienen que ver... Va a ser más complicada la de los corderos que la paritaria. Pero vos sabés que es como una paritaria el tema, ¿no? Porque los viejos estos no te tiran los precios, especula con el mercado internacional y no sé qué otras variables. Entonces lo viejos, el consumidor dice, che, ¿y a cuánto va a estar el cordero este año? No sé, ¿viste? O entra a mirar ahí los precios que están ahora, que son los corderos enfriados del año pasado. El año pasado. Están en 120, más o menos 10 kilos, 120.000 pesos. Sí. Bueno, nosotros siempre lo hacemos todos los años, una tradición. Y entonces, volviendo a tu pregunta, che, ¿se van a jugar para el Día del Empleado Municipal desde el sindicato con algo? No, nada. Ni siquiera vamos a hacerlo así como hicimos el Día de la Madre, que hicimos unos sorteos. Sí, no, tampoco. Y no da, ¿y cómo hacemos? ¿Viste? ¿Vos desaprovechaste históricamente los corderos? ¿Por qué? ¿No se anota? ¿No se anota nunca. Él de nada, yo lo compro, pues yo lo compro fresco, lo compro pago. No le creas nada. Se pone colorado. Siempre nos privó del cordero. No me diga. Mirá vos. No, porque... Pero él como afiliado puede anotarse. Claramente, por eso pagar la mitad del cordero. La sencilla... No quiere ir a hacer fila, no se quiere levantar temprano. No es eso tampoco. No tengo dónde guardarlo los días previos. No tengo un freezer grande y somos un poquito familia.
Pero los compañeros acá deben tener un freezer en la casa. Sí. No lo puede retirar. Allá tiene 2 freezer, dice. Yo esto no lo quiero. No, estos son más peligrosos que gato cerca de un hígado. No, aparte volvemos al cordero ya medio fraccionado, claro, medio mordisqueado. Pedro Masilla, secretario general del SOEM, creo que ha respondido todas las consultas, incluso la que dejan los oyentes y televidentes en este caso, que justamente están del otro lado de la transmisión en vivo. Por último, preguntarle también por el ámbito más allá del SOEM y las conciliaciones obligatorias, algunas denuncias de persecuciones también que se han realizado en los últimos días. Repudiable. Si el comentario es por lo que le pasó a los trabajadores de la educación, sí. Repudiable, ¿no? Que caigan inspectores del Ministerio de Trabajo en la provincia, tipo la Gestapo, a los colegios, ¿no? Que entren a las aulas, la verdad, repudiable. Todas las organizaciones gremiales tendríamos que estar repudiando esto. Nosotros desde nuestra organización gremial salimos a repudiar y obviamente nuestro apoyo a los compañeros de... ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Desconocimiento, gente nueva que han puesto en la labor esta de Contralor o alguien se le... Mirá, ya eso sería entrar en el plano de las especulaciones, sí. Claro. ¿Viste? Si vos me preguntás a mí... Pero nunca he visto esto. Jamás. Tipo la Gestapo, por eso te digo, te entras, ¿viste? Te meter ahí y pará, ¿viste? Es un apriete, eso es un apriete, claro. Ahora vos decís, che, que no lo sabían y no sé, ¿cómo no sé que no lo sabían? ¿Viste? Vos, se supone que vos tenés un marco, te haces uno, te haces... Yo en el sindicato tengo compañeros que me asesoran, yo no me la sé toda, Claro. El compañero que tiene más experiencia en las paritarias, nosotros tenemos nuestro equipo de paritarios y son ellos los que están analizando. Pero analizan todo, ¿no? Analizan todas las variables habidas por haber, hasta los aumentos que dan en Salta, todo, de todo el país, ¿eh? Y vamos analizando y vamos viendo y se va haciendo un cálculo, se van haciendo proyecciones, y después vamos y nos sentamos, ¿no? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Por eso, volviendo a tu pregunta, tiene que haber un cuerpo de asesores que a este funcionario que tenga que ver con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Donde estaba el compañero Julio Gutiérrez hasta hace poquito tiempo atrás, que ya no está más, ¿no? Porque vos decís, sí, la provincia de Santa Cruz es una provincia gobernada por dirigentes sindicales, la realidad, claro, ¿no? Y donde uno, como dirigente sindical, pensábamos que íbamos a tener una ida y vuelta en función de de conocedor de la realidad. Vuelvo a insistir, y es una opinión mía, yo creo que el gobierno provincial, el gobernador de la provincia, él entiende que, y una opinión mía, vuelvo a insistir, va a buscar generar una materia económica que no tenga nada que ver con el Estado. Ahora, por eso copia el modelo de Milei, que es un modelo de achique, un modelo ajustador, un modelo de congelamiento del salario de los trabajadores del Estado, por eso no, supuestamente, por lo que uno está viendo, no hay plata para nadie, ¿no? Y esto sin duda va a generar una conflictividad, no solamente en los trabajadores del Estado provincial, sino también en los municipios, sobre todo en las localidades del interior, donde el salario del trabajador municipal es la mitad de lo que cobra un trabajador aquí en Río Gallegos. Esa es la realidad, ¿no? Y donde la boleta de gas de ese municipal, por ejemplo, llamemos de Piedrabuena, es la misma boleta de gas que llega de acá a Río Gallegos, es la misma, Sí. ¿no? Y donde los valores, obviamente, se han disparado de una manera escandalosa. Y el otro tema es el de los alquileres, ¿no? Alquileres que se han disparado, ustedes saben que cada 4 meses se actualizan los alquileres, un disparate. Nosotros desde el Frente de Gremios, presentamos en la legislatura un proyecto de ley de declarar la emergencia habitacional en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, al solo efecto de que se pueda reactivar el tema de del Viviplan, como en su época. Sí. Claro, para ir. Que se supone que hay ahí algo, ¿no? Sí, 2 días después el gobernador salió a decir que eso ya estaba hablado con algunas organizaciones gremiales. Enhorabuena, si es así. Esperemos que los trámites se apuren porque las cosas son prácticamente insostenibles. Y en ese marco, bueno, yo me quiero detener un poquito porque nosotros, tal vez ahora en el mes de noviembre tengamos la posibilidad de entregar 30 viviendas más o 40 viviendas más a compañeros municipales afiliados a la organización en una demanda que supera las 300 carpetas para los municipales de Gallegos. Tenemos más de 300 pedidos de posibilidad de acceder a la vivienda, que es un panorama bastante difícil, bastante complejo, pero bueno, nosotros siempre desde nuestra organización gremial le estamos dando
batalla, a esa necesidad, ponemos todo lo que podemos, lo que tenemos a nuestro alcance para dar respuesta. La demanda es demasiado, las respuestas son escasas, pero siempre estamos en ese camino, ¿no? De poder generar esa respuesta que nuestros afiliados necesitan, sobre todo con el tema de la vivienda propia. El panorama es desalentador. ¿Por qué desalentador? Y porque hoy comés, pagás el gas y tenés que estar eligiendo entre esas variables. Nosotros hemos hecho gestiones para poder adjudicar a algunos compañeros terrenos, y esos terrenos hoy no se puede avanzar porque es prácticamente imposible. Sí. Pero bueno, hay que ir agudizando el ingenio, y por supuesto, como cada organización, nosotros creemos que tenemos que generar un fortalecimiento desde las bases, porque probablemente el panorama que venga el año que viene sea más difícil que lo que estamos transitando este año. Esta es un poco la realidad que uno puede ver, ¿no? Más allá de los paños de agua fría que puede colocar el 2025 por las elecciones de medio término, ¿no? Más allá de eso, hay un panorama muy complejo, porque el modelo de ajuste sigue en ese camino, que es justamente de ajuste y de que los trabajadores vayamos perdiendo derechos. Pedro Mancilla, es usted muy amable siempre en venir hasta la radio y en responder todas las requisitos. Quedaron cosas pendientes, ¿Sí? tema provisional, por ejemplo, ¿no? Sí, que hace 2 días salió en un medio local, no sé, un fantasma de que se viene la reforma provisional. Y el fantasma que salía en la foto lo conozco, fue compañero mío en un medio acá. ¿Quién, perdón? El que supuestamente venía con el abogado. Ah, ¿sí? Sí. Tosco, apellido Tosco, Sí, ¿no? sí, Como sí. Agustín Tosco. Sí, fue compañero. Nada que ver. Bueno, eres susceptibilidad de poner acá al frente. Fue compañero. Bueno, viste, yo no sé por qué quedó pegado, no lo conozco, no tengo ni idea qué tiene que ver, ¿no? Pero han habido movimientos, ¿no? Que aparentemente salieron a Buenos Aires, de la Caja de Previsión. Pero ayer estuvimos nosotros, apenas pasó esto, nos fuimos corriendo a la Caja de Previsión a ver a nuestros vocales, y nos decían que cada tanto siempre están viajando algunos funcionarios, no hay una cosa, digamos, novedosa, no se ha hecho público nada más. Sí, lo que nosotros decimos que hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos, ¿por qué? Porque siempre se buscan los meses más donde uno se relaja un poco, ¿no? Sí, ¿Viste? enero, ¿viste? Sí. Entonces ahí hay que estar atentos, sobre todo por la renuncia de Pedro Valenzuela como diputado, la asunción de Luxen, ¿no? La retirada de Peralta y Alegría del bloque de Unión por la Patria, y la retirada al principio de Belomo y compañía, no me acuerdo el otro como se Sí, Cristian Ojeda y Pérez. Todos estos viejos se van cruzando para el otro lado, ¿viste? Que son después las manos que se van a dar en el recinto para tal vez generar modificaciones, como por ejemplo tal vez pueda tener que ver con el tema provisional, ¿no? Nosotros lo que le decimos, y esto se lo decimos al gobierno provincial, si el gobierno provincial tiene una idea de armonizar o de hacer modificaciones al régimen previsional, lo que tiene que hacer es de cara a la sociedad y de cara a los trabajadores. Entonces lo que tiene que generar son invitaciones, por más difícil que sea la discusión, la tiene que hacer, ¿no? Y no se puede andar especulando así de una manera artera o tramposa, como ha sucedido en otras provincias, ¿no? Esperar que la clase trabajadora estemos descuidados, relajados, para venir por nuestro derecho. Eso es de mala leche, No lo puede hacer un gobierno que viene de extracción sindical. Y los antecedentes dan cuenta, ¿no? De los resultados de ese tipo de discusiones cuando se pretenden dar, ¿no? Aquel diciembre recordado. Y bueno, volvemos otra vez al recordado 29 de diciembre del 2011, ¿no? Sí. En enero, cuando se reforma el sistema previsional en Tierra del Fuego, ¿no? Sí. El 29 de diciembre del 2011 también se reforma el sistema previsional en Río Negro. Y hace poquitos meses fue en Santa Fe, ¿no? Fue así. Entonces todo pareciera que va camino a una reforma previsional, y bueno, sin duda es cuestión de tiempo hasta que esa discusión venga a tratarse aquí en Santa Cruz. Por eso hay que estar atentos. Y el otro tema es de la obra social, ¿no? Sí. Un personaje como Soruco, ¿no? Sí. Sí. Envalentonado en su cargo, ese tipo está envalentonado en su cargo porque se siente intocable. Fíjense que por mucho menos Cané saltó de la Caja de Previsión. Por mucho menos, ¿eh? Sí. Y Soruco sigue sentado ahí el tipo, ¿ves? El tipo le pone traba, ¿no? A todos los trabajadores, a las derivaciones, al tema de los medicamentos, el tema del Vademecum, como provocando, como buscando a ver, vengan total de acá, ¿viste? Entonces hay que ser responsable, ¿no? Porque cuando hablamos de la salud, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Ayer hubo una reunión que hicieron los vocales, creo allí en la caja, en la mutual de la caja, ¿no? Nosotros no acudimos a esa reunión, pero bueno, fue una invitación muy informal, ¿no? Salió un comunicado, creo por las redes sociales, estaba pegado el comunicado en la obra social, invitando a todos los que quisieran ir a ese primer informe, digamos, ¿no? No sé el resultado que habrá tenido. Sí sabemos, por ejemplo, que hay una acusación directa al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, de que no hace los aportes que tienen que ver con la obra social, pero no lo hace ningún intendente de la provincia tampoco, ¿no? Pero como que termina viendo una cuestión política detrás de ese tipo de no de comentario político partidario. Claro, claro, pero porque en definitiva, yo recuerdo todavía cuando la compañera Constantino, antes de dejar el cargo en la Caja de Previsión, vocal por los jubilados, dijo que no solamente los municipios debían, sino que el Estado provincial también estaba en deuda con los aportes a la obra social. Entonces, evidentemente, ya estamos hablando de un problema estructural. Ahora, ese problema estructural vos no lo podés achicar haciendo que el compañero no vaya derivado. Porque estamos hablando de la salud. Fíjense ustedes, han caído todo el tema de una cantidad de medicación que ya no lo cubre la obra social, inclusive aquellos que tienen que ver con la salud mental. Y nadie dice nada, ¿viste? Sí. Entonces hay muchos trabajadores, ¿no? O usuarios de la obra social que ya esa medicación que estaba para contener aquellos trastornos de la salud mental ya no los cubre. Bueno, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Quedan ¿no? a la buena de... Va a zafar el que tenga tal vez un grupo familiar que lo pueda contener, ahora el que no lo va a poder contener, ¿no? Totalmente. Pero ahora una cosa, pregúntenle a un profesional, pregúntenle a un psiquiatra, pregúntenle a Morelli. Pregúntenle a Morelli. Sí. A ver qué opina al respecto. La vez pasada él habló. Y además los tiempos de crisis son propicios, ¿no? Fértiles para que ese tipo de cuestiones se propaguen, ¿no? Claro. Porque uno no le alcanza la guita, se frustra, no tiene que darle al pibe, lo que sea, y entras en esa. ¿Y cómo termina después? Sí. Termina en titulares de algunos medios de prensa. Y además sí, son cuestiones que son sociales, que digamos parecieran afectar a una persona, pero que en realidad es social. Bueno, fíjense si no hay temas para tratar desde las organizaciones gremiales y que no tiene que ver solamente con el tema exclusivamente salarial, que va a ser una lucha eterna y constante, ¿eh? Vamos a ir pasando dirigentes, vamos a ir pasando generaciones de trabajadores y la discusión por un salario digno es permanente, Pedro Mancilla, 45 minutos hemos charlado. Si quedaron temas pendientes en agenda, lo dejaremos para una próxima oportunidad. No va a faltar oportunidad, no va a faltar tiempo. En este caso, sí, porque nos tenemos que ir a hacer un preparativo logístico, sí, así que porque a partir del lunes ya vamos a estar el lunes vamos a salir en vivo desde el Complejo Cultural, pero el fin de semana también vamos a estar compartiendo ahí en vivo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, lo que suceda en la Feria del Libro. Mancilla, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, un saludo a los compañeros. Hemos charlado largo y tendido con el secretario general de los municipales de Río Gallegos. Palabras a favor, palabras en contra, preguntas sobre la paritaria, me parece que ha quedado dilucidado. Y esperen a la semana que viene, nos dio el título, se viene la paritaria y no quieren un 3,5 inicialmente, así que imagino que el contador Robles estará tomando nota de esto también. Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo, ha sido un placer, muchachos. Un placer. ¿Un consejo? Sí. Disfruten, porque a las 5 de la tarde se viene. Ajá, ¿viste? Entonces pedalea para tu casa rapidito nomás, Rodri, porque si no vas a tener viento en contra. Karina Taverne, desde el móvil de Nuevo Día, trayéndonos todas las novedades. Lo que no haya salido ahora lo van a poder compartir en Fuera de Contexto. Producción de Sandro Díaz, el trabajo en redes sociales de Lorena Aro, Tony Villanueva y Fernando Tornú en la redacción y María Oviedo en el departamento de ventas. Nada de esto sería posible sin la excelentísima labor de Brian Álvarez. Quien te habla es Julián Quirós y te agradecemos por estar del otro lado siempre. Ya sabes, el fin de semana y ayer tuviste el ejemplo clarito de uno que dejó el Voyage patas para arriba. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Y si vas a salir a divertirte, a tomar alcohol, tómate un taxi o andate caminando. Porque nos tenemos que cuidar entre todos. Nos reencontramos el lunes después de la otra gestión, gente. Muchas gracias por estar ahí. Chau. Una teoría de Wikileaks dice que el histórico feliz, pues no es